Por favor, si tú y tu futura expareja están pensando en divorciarse, tengan claro que los hijos no son un arma para dañar al otro. Y de igual forma, si están pensando en quedarse en una relación acabada bajo el argumento de que lo hacen por los hijos, por favor, eviten cobrarles a sus hijos el sacrificio que hacen por ellos. Y es que con relativa frecuencia, los padres y las madres que se van a divorciar evitan asumir lo que les toca de responsabilidad, argumentando que todo lo hacen por el bien de sus hijos e hijas. Por supuesto que hay dolor, enojo y sentimientos encontrados de tristeza y decepción. Pero en todo este remolino de emociones que afectan a los padres, los hijos son quienes a veces se llevan la peor parte. ¿Es posible llegar a un divorcio medianamente tranquilo? ¿Qué estrategias de comunicación se necesitan para explicarle a los hijos y las hijas lo que va a ocurrir con su familia? ¿Qué tipo de acompañamiento emocional podemos dar a nuestros hijos en esta situación? En Diálogos en Confianza, el divorcio de los padres. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema del divorcio, pero sobre todo desde la perspectiva que queremos ayudar a que si lo estás viviendo, si sabes que ya está en camino o si ya estás divorciado, puedas vivirlo de una manera pues muchísimo más amable, con menos conflictos, tratando de que afecte lo menos posible, porque sí sabemos que afecta a toda la familia, pero lo menos posible y sobre todo a los niños. Este día de hoy queremos poner el énfasis y el foco en qué hacer para ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas, cómo no ponerlos en medio de esta situación, cómo ponerles atención, porque a veces en medio de todo este dolor que nosotros estamos sintiendo por la situación que estamos viviendo, olvidamos que ellos también están pasando por todo esto. Y a veces no los atendemos, no atendemos su angustia, no atendemos su miedo, en fin, todo esto vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que va a ser un tema que nos va a ayudar mucho y por supuesto nos va a dar herramientas para poder hacer esto pues un paso un poquito menos difícil. Entonces, bueno, pues bienvenidos, quédense con nosotros. Vamos a estar aquí, por supuesto, en Diálogos en Confianza. Mi Sandy, buenos días. Hola, Cris, muy buenos días y buenos días a todos los que ya se están conectando a través de Facebook Live. Ya empezó la transmisión. Saludamos a Diana Edith Domínguez, a Maite Pliego, a Neri Juárez, Claudia Franco, que nos mandan saludos, felicitan por el tema y queremos que empiecen a participar, que nos cuenten su experiencia de vida, si tienen alguna pregunta para nuestros invitados especialistas. Recuerden que tenemos muchas formas de contacto, ya les decía yo, de la transmisión en Facebook Live, pero también nos puede mandar un mensaje a través de Twitter, nos puede llamar vía telefónica al centro de contacto con la audiencia y ahí los vamos a estar atendiendo y leyendo. Muchísimas gracias también Conchita Cárdenas y Manfredo Maravilla, que dice que con mucho gusto nos va a ver hasta que termine el programa, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad de ver las 2 horas de programa. Sin embargo, más adelante, si no le da tiempo de terminarlo, lo puede consultar en YouTube, al igual que todos nuestros programas. Claro que sí. Pues sí, pues muchísimas gracias. Quédense todo el programa, nosotros felices. Y bueno, le doy los buenos días también al público que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo para dedicarnos esta mañana. Y un poquito más adelante vamos a escuchar algunos testimonios del público que está aquí en el estudio. Y tenemos con nosotros, bueno, quiero saludar, perdón, antes de pasar a los invitados del día de hoy, a, por supuesto, mis compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Lidia Abadillo. Les mando un saludo, chicas. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy está aquí como invitada y especialista Julia Borbolla. Ella es psicóloga, especialista en niños y adolescentes. Julia, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí otra vez. Qué linda, bienvenida, muchísimas gracias. Diego Medina también está con nosotros, él es psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes. Diego, ¿cómo estás? Hola Cristina, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido, gracias por estar aquí. María Macías, ella es psicóloga clínica y psicoanalista especialista en niños y adolescentes. María, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Bienvenida, gracias. Y también está con nosotros Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes y es director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti SC. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un placer siempre. Sí, muchas gracias. qué gusto estar aquí con todos ustedes. La verdad es que, bueno,
el divorcio se va gestando entre dos personas, ¿no? Eso es como bien importante saberlo. Y no es solamente de un lado, sino es una situación que sucede entre dos, porque a veces tenemos como estas fantasías de pensar que solamente tiene que ver con uno, ¿no? Entonces, bueno, les pido que me acompañen a ver la siguiente cápsula, el divorcio de los padres. Todos conocemos a una persona que está en el proceso de separación o que se ha divorciado. Razones hay muchas, y cada miembro de la pareja puede tener su propia versión de la historia. Unos dirán que no se lo esperaban, otros que fue una decisión egoísta de la otra persona, y otros y otras más asumirán que fue algo totalmente planeado y consensuado. Y así como el amor necesita de otra persona para crecer, de igual forma el proceso de separación. Es decir, no es que la relación se desgaste solita o por culpa de uno solo, pues a lo largo del tiempo y con la cooperación, voluntaria o no de la pareja, se va dando pie para que todo termine. La separación de la pareja se puede dar, entre otras razones, porque se acabó el proyecto de vida en común, porque no hay una realización ni como pareja ni como persona dentro del matrimonio, y quizá porque a lo mejor y con todo el dolor del mundo, porque reconocemos que nuestros valores y creencias las hemos olvidado en el camino. Bueno, pero el punto que queremos tocar el día de hoy y del cual queremos escuchar tu opinión es que en ocasiones ninguno de los dos cónyuges quiere quedar como el malo o la mala de la historia. Y más cuando hay hijos o hijas de por medio. Y es por ello que a veces muchos padres y madres prefieren justificar que no se divorcian por los hijos. Sin embargo, a veces en medio de las peleas piensan en todo menos en los hijos y los usan como una excusa para no ver lo que está de fondo y que es una relación desgastada y hasta tóxica. Es posible separarse de forma sana respetando la dignidad e inteligencia de los hijos. Muchísimas gracias por esta cápsula porque, bueno, creo que nos da como el panorama justamente de lo que queríamos comentar, ¿no? De repente parece que hay como un torbellino en el momento de que se establece el divorcio y hay como muchos señalamientos, ¿no? Es tu culpa, es culpa de mamá, es culpa de papá, ellos inclusive lo dicen en voz alta. ¿Cuál es la dinámica que pasa ahí y qué es lo que sucede a nivel emocional con toda esa familia que lo está viviendo, Julia? Sí, yo creo que es a ningún hijo le gusta que sus padres se divorcien y tampoco le gusta elegir, ¿no? Es como si yo te digo, ¿qué brazo prefieres? Porque te voy a cortar uno de ellos, ¿no? Tú quieres a los dos. Y la familia entra en crisis porque cada uno piensa que la culpa del divorcio es del otro, ¿no? Yo lo veo desde mi lugar y quiero adeptos, ¿no? Quiero que me apoyen. Entonces, mijita, tu papá nos abandona, ¿no? Y entonces hacen a los hijos partícipes, hijos divorciados, ¿no? Yo no conozco ningún hijo divorciado, ¿no? Y si tienes el argumento, o al revés, ¿no? Mi mamá corrió a mi papá de la casa. Y esto afecta muchísimo, muchísimo a los niños. Yo digo, el divorcio en sí no creo que afecte tanto a los hijos como las no soluciones. O sea, la manera de manejar el divorcio es lo que realmente afecta. No porque eres hijo de divorciados ya estás sentenciado al trauma del resto de tu vida. Al contrario, es el mal manejo de los conflictos dentro de una familia, divorciados o no divorciados, es lo que genera daño emocional a los hijos. Claro, Miguel Ángel. Fíjate que a mí me parece elemental y decirle a los padres que están hoy pasando por esta crisis o por esta decisión de separarse, que un ejercicio que yo les invitaría a que hagan es, antes de acusar al otro, los alcohólicos anónimos te dicen, cada vez que señalas al otro con un dedo, hay 3 que apuntan para acá, ¿no? Y en estas situaciones que tú puedas primero mirarte y reconocer lo más honestamente posible la parte de problemática que tienes, incluso te puede llevar a ser empático con el otro, ¿no? Porque así tendemos a proyectar, ¿no? Esto de proyectar es, veo como la viga en el ojo ajeno en lugar de ver la paja en el mío, como era el dicho este. Sí, la paja en el ojo ajeno y la viga en el mío. Y claro, es un sentido natural, lógico, pero que es súper destructivo, porque entonces devalúa al otro, lo cual se me hace veneno puro, ya seas hombre o mujer, ¿no? Porque además antiguamente el hombre era el que jugaba más el rol del malvado y el que abandonaba. Y hoy, bueno, también estamos viendo que del otro lado pasan situaciones y por acá idealizas. Y esa es ya la partida de un comienzo enfermo, loco,
no basado en la realidad. Por supuesto. Bueno, a mí coincido con Julia en el sentido de que el divorcio no es el factor que lleve, el único factor que lleve a niños, adolescentes a distintos padecimientos, a depresión, ansiedad, a problemas de aprendizaje, pero sí es un elemento que puede agregar, dadas las no soluciones de los mismos conflictos, que sí puede llevarlos a tener muchísima confusión, a tener sentimientos de soledad y demás. Algo que yo diría a los padres hoy es que no olviden que ellos son los adultos en esa relación, en esa familia, ¿no? Como tener clara su posición como padres, como adultos en esa situación familiar. Me parece muy importante, sobre todo por el tipo de alianzas que de pronto ellos quieren generar con alguno de los hijos. Claro, es bien importante. Oye, ¿y es cierto que hay algunos niños que no se dan cuenta cuando los papás están en crisis? Porque es una creencia, ¿no? De repente, bueno, la verdad es que esto es entre nosotros, él ni cuenta se está dando. No, evidentemente no. Digo, los niños son como esponja. Van a captar absolutamente todo. Digo, aunque nosotros como adultos pensemos que no, ¿no? Ahora, yo antes de continuar con este tema del divorcio, al final, me contextualizaría un poquito en el principio, ¿no? Cómo se conoció la pareja, en qué sentidos, cuáles son las expectativas. Vamos a acordarnos que el enamoramiento finalmente es un estado, pues un poquito, vamos a pensarlo como fantasioso, ¿no? Entonces yo entro como con muchas fantasías, con muchas expectativas, con mi relación de pareja, con la persona con la cual me estoy involucrando, ¿sí? Y desde ahí, después viene esta parte como de la desilusión, cuando vienen las partes de realidad. Es que yo pensé que tú no eras así, tú eras diferente cuando nos conocimos, ¿no? Entonces, no, finalmente ahí viene, empieza una situación, ¿sí? En donde nos estamos desvinculando. Luego, quizá para salvar nuestra relación de pareja, que estamos ya tan diferentes en pensamientos, pues vamos a tener un hijo. ¿Qué te parece? Sí, claro, ¿no? eso es muy típico. Como para la parte para de un segundo hijo exactamente, también. ¿no? Como para rescatar el matrimonio y poder enderezar el barco. Y resulta ser que esto puede resultar contraproducente. No, y además, Diego, ahondando en lo que dices, Sí, sí. a la hora de educar a ese hijo es cuando salen a la luz mis ideas y las tuyas. Y dices, no, estás fatal, ¿cómo le haces eso al niño, no? Claro. Y entonces muchas veces los mismos hijos resultan ser los detonantes de esos conflictos que ya existían. No es que el niño tenga la culpa, pero, ¿no? Entonces dices, no, O sea, yo no quiero como en tu casa, ¿no? Es como, Sí, sí, como sí, si sí. a través de ellos pudiéramos ver el caldo, es el caldo de cultivo de lo que los dos papás están reflejando, se ve en el hijo. Sí, por supuesto. Y además vamos a hablar también de factores externos que tienen que ver con la familia alrededor de mis padres, ¿no? En este caso, tus suegros, mis suegros. También entran como muchas situaciones en cuanto a puntos de vista. Vamos a pensar en la crianza, ¿no? Es que mi mamá no me trataba así, mi papá era diferente. O no quiero que se parezca a tu hermanito. Así es, así es, ¿no? No, bueno, y no creo que se ¿no? parezca a ti. Yo he escuchado esas frases. Y yo, pero si tú lo elegiste. Tú lo elegiste Oye, de aquí papá de Bien ellos. que te decía yo. Nos comparten aquí una historia, se las voy a leer porque queda con lo que están diciendo justamente, la voy a leer de manera anónima, pero nos dicen, es un tema que por lo cotidiano que se ha vuelto a veces no se le da la importancia necesaria. Soy hija de padres divorciados, tenía 10 años y mi hermana 8, cuando de un día para otro mi mamá ya no estaba en la casa. Llegó mi abuelita a vivir con nosotros y ayudó a mi papá a criarnos, pero sufrí mucho. Esto para que entendamos la visión de los hijos, ¿no? Porque luego hablamos mucho de la pareja y la pareja. ¿Qué vive un hijo? Aquí nos dice, yo sufrí mucho, tenía pesadillas en las noches, me sentía abandonada, me sentía fea, menos que los demás. Además me sentía con la responsabilidad de cuidar a mi hermanita y cubrir ese papel de mamá, porque no quería que ella se sintiera como yo. Es muy duro porque en la infancia no alcanzas a comprender que tus papás tienen problemas. Lo único que sientes es que no eres suficiente para que tus papás te amen y quieran estar contigo. Ay, muchísimas gracias. Qué Sí, testimonio tan más revelador y bueno, claro. de veras desde el corazón. Eso es exactamente lo que sucede. Claro, los niños son egocéntricos y siempre sienten que todo es por culpa de ellos, aunque no sea cierto. ¿Qué hice yo para que pelearan y qué voy a hacer para que se junten?
¿no? Así es. Híjole, Sí, entonces esa traen fantasía esa ahí de fantasía de pronto. yo los voy a... Rescate. Oye, bueno, a mí me ha tocado verlo en adultos, ¿eh? Sí, Adultos también. que juran que se van a lograr que sus papás que están divorciados desde que ellos son chiquitos se vuelvan a juntar. Me ha tocado en adultos. Pero en este testimonio que Sandy nos dijo hay como muchos elementos interesantes que podemos como poner ahí sobre la mesa, ¿no? Esto de dejar a los niños a un lado. Tú comentabas, Diego, que bueno, finalmente sí involucra a toda la familia y que son muchos elementos los que están ahí, pero yo tengo una creencia de que, bueno, en el interior de la pareja sabe lo que está pasando, o sea, ellos saben y sin embargo sí suelen hacer este tipo de cosas que ustedes estaban comentando, ¿no? Como hacer partido de un lado, separarse, señalar, no hacerse responsables. Y entonces en medio de todo esto, pues están estos chiquitos corriendo, tratando de ver que su vida se está deshaciendo, no entendiendo qué es lo que está pasando. Pero los adultos también están siendo como muy niños desde mi punto Mira, de vista. a ¿no? mí me parece importante entender esta teoría de los sistemas de pronto, ¿no? De entrada, entender el sistema de tus padres, que es, imagínatelo como el sistema solar. Alguna vez en la secundaria dejan esta tarea de hacer con hilitos, A ¿no? todos nos los las planetas, dejan, ¿no? sí. Y de pronto si jalas el hilito que tú quieras, todo se mueve. Así son los sistemas emocionales. Cuando tú tienes de una familia donde hay creencias, valores de cierto tipo, y que en este momento que nos decía Diego, Diego. del amor que idealizas, y que además es necesario para poder entrar al amor real, es necesario idealizar y fantasear, así que todo es perfecto, si no, no tendrías la energía para llegar. Y del otro lado viene una familia donde, dado a que tú estás idealizando, no alcanzas a ver la realidad, ¿no? A lo mejor vengo de una familia machista y acá viene una familia feminista y solamente me fijé en los ojos divinos y las pantorrillas hermosas que tenía esta mujer, no veo las otras cosas. Y a la hora de juntar tenemos que crear nuestro propio sistema, que también va a tener sus hilitos que van a estar jalando. Y en este proceso, cuando tú decides tener hijo, hay un autor que se llama Serge Lebovici, que dice que uno se convierte en padre. O sea, el tener la capacidad biológica de procrear a un hijo de ninguna manera te convierte en padre. Y entonces, si tú entiendes la complejidad de, vienes de un sistema de tus padres para sumar un sistema de ustedes como pareja y luego va a venir el sistema de los hijos, es algo terriblemente complicado. Que en el momento en que tú tienes un hijo, y si además, yo platico mucho que cuando tenía 18 años, un día se me acercó un chiquillo y me jaló el pantalón y me dijo, oiga, señor. Y yo sentí un impacto así como de, ¿cómo que señor? Entonces, pasar de padre, de muchacho o de una de pareja joven, a padre, también es un acomodo psíquico tremendo. Que también implica un acomodo psíquico tremendo para tus propios padres. O sea, pensando en el sistema, porque cuando llega un nieto, ya son abuelos. Y entonces la vejez y la muerte está más cerca. Todas estas son circunstancias que tenemos que tomar en cuenta y que si el individuo no está listo para asimilarlo, metabolizarlo, acomodarlo, pues muy seguramente cuando entres con la pareja a temas profundos vas a empezar a chocar. Y entonces esta idealización que hiciste no alcanza para poder mantener una relación que tiene que ir fundamentada en una parte en la realidad, que implica tener un hijo, convertirte en padre, es, bueno, de bebé, las desveladas, y estar tolerante y estar generoso, porque ese niño te va a demandar de tiempo, de esfuerzo. Hay viernes, Deja de sábados ser que egoísta. llego cansadísimo y de pronto mi cachorro llega y me dice, papi, ¿jugamos? Claro, si no tienes el deseo de ser padre, vas a decir, No, y además del tipo de padre que tú tienes aquí en la Por cabeza. supuesto, ¿no? Porque claro. a lo mejor ¿Qué tu tal esposa creciste? dice, Exacto. claro que se tiene que parar a jugar. Claro. Y tú dices, no, mi papá nunca se paró a jugar. Por Y yo soy, supuesto. o sea, estos dos conceptos. A mí me Todas gustaría esas, sí, contarles Julia. una anécdota, hablando de que si los niños se dan cuenta o no. Nosotros ayudamos en nuestra fundación a los niños en los hospitales. Y había una chiquita de 5 años y medio que no quería acceder al tratamiento. Estaba en un futuro trasplante de riñón. Y el doctor estaba muy apurado y nos pidió que, por favor, la niña entrara con Antenas, nuestro personaje que habla con los niños. Y la niña, cuando logró hablar con Antenas, le dijo, mira, Antenas, ¿por qué no te tomas las medicinas? ¿Por qué te pones tan enojada cuando te quieren curar? Dice, es que antes de que yo me enfermara, mis papás se peleaban mucho y se iban a divorciar. Y desde que estoy enferma, ya ni hablan de eso y hasta se han abrazado. Entonces, si yo me curo, van a volver.
¿no? Ay, Dios mío. Volver a pelear. A pelear, claro. Claro, volver a quererse Ella divorciar. estaba Una ofreciendo su fantasía. vida, prácticamente, con tal de que sus padres no se divorciaran. Y los papás, por supuesto, no estaban ni en cuenta de esto, ¿no? No tenían. A la hora que ¿Y lo qué pasó supieron, cuando lo supieron? bueno, a la hora que lo supieron, obviamente tuvieron que hablar con la niña y decirle que ella no tenía nada que ver, que ellos no se iban a divorciar de ella, ¿no? Que a lo mejor si seguían juntos iban a seguir peleando y que no querían pelear porque a eso le afectaba a ella, pero que podían vivir cada quien en una casa y seguir siendo sus papás de tiempo completo, pero más en paz, porque Sí, no pero podíamos tampoco ofrecerle una expectativa falsa. Una expectativa falsa. Oigan, pero fíjate, esto que estás diciendo, Miguel Ángel, y en combinación con esto, a mí me suena, por ejemplo, que parece que entonces nunca llegamos a asumirnos como en el papel de padre en la responsabilidad que eso implica, o de madre en la responsabilidad que implica. Porque dices, bueno, me jaló el niñito y entonces de repente tuve que darme cuenta que tenía 18 años, ¿no? Pero bueno, aquí no te jala, aquí nace un bebé que tienes 24 horas y parece que nunca, porque lo que estamos viendo, y regresando al tema del divorcio, lo que estamos viendo es que en el momento en el que está sucediendo el pleito, como dices tú, ¿no? Que la niña está viendo que se están peleando como locos, que después hay discusiones. En el momento de la separación, otra vez vuelven a aparecer como niños que se están señalando uno al otro. La pregunta es, ¿qué nos pasa como especie que no somos capaces de recoger nuestro tiradero? O sea, de hacernos responsables de lo que implica haber tomado la decisión de decirle a una mujer, a un hombre, sí quiero contigo, de lo que implica haber dicho, pues no funcionó. Y entonces, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Por qué no nos hacemos responsables? ¿Por qué no recogemos el tiradero? Piénsenlo y mientras vamos a ir a ver el siguiente sondeo, ¿por qué padre y madre no asumen la responsabilidad que tienen en un divorcio? Vamos a ver qué nos dijeron. Yo pienso que pues sobre todo es la falta de confianza en sí mismo. Considero que no tienen la responsabilidad como padres para sus hijos. Realmente son personas que no tienen el amor propio, porque si no se aman a sí mismas no pueden amar a otra persona. Desde un principio de la educación que nos den desde chicos, para que seamos responsables desde el momento de contraer matrimonio, tenemos ya la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Y no lo hacemos. Es que en realidad no sé realmente de lo que se trate, o sea, el divorcio, ¿no? Pero pues yo pienso que los hijos siempre tendrán que ser hijos y la responsabilidad de ser padres es lo que debemos asumir. Por el enojo más que nada. Siento que es por los valores que tienen desde pequeños, desde casa. Nunca entienden cuál es la responsabilidad de tener una familia y de tener hijos. María, ¿qué podrías decir? ¿Por Pienso qué no se dan cuenta? ¿Por qué no se hacen responsables? Pienso que tiene que ver mucho, como un poco lo que comentaban Diego y Miguel, un poco los elementos con los que cada uno fue formado dentro de su historia familiar, por un lado, ¿no? Porque esa misma historia familiar te puede generar muchos fantasmas, ¿no? Que no han sido atendidos, que al momento en el que tienes la pareja, tienes al hijo enfrente, no hay forma en que puedan sostenerse de una manera adulta. Entonces salen a modo de explosión, salen a modo de defensa, salen de modo infantil, ¿no? A señalar, a culpar al otro. ¿Por qué? Porque hay fantasmas, hay cuestiones no tratadas quizá dentro del propio cordón umbilical que quizá todavía hay respecto a tu historia de origen, ¿no? Y fíjate que yo diría también, hay una condición básica. Siempre en una crisis, la palabra crisis significa peligro y oportunidad, ¿no? En chino. Y es peligro porque te puedes ir hacia abajo, oportunidad porque puedes crecer en esta crisis. Y ante una crisis, frecuentemente el ser humano tiene algo que en el psicoanálisis lo conocemos como regresión. Es decir, si yo ante este evento no tengo la fuerza para encararlo y resolverlo y manejarlo, me voy a comportar como si tuviera menos edad o menos capacidad. Es una condición defensiva. En una crisis, en un choque que se me está saliendo, que me estoy angustiando, me regresiono. Porque se me hizo un poco severo el comentario que hacen las personas de la encuesta, como muy superyoicos, ¿no? Muy debe de ser así. Perdón, todos somos totalmente factibles de equivocarnos. Es que están hablando de otros, no hablan de ellos mismos. Sí. ¿Qué papel Pequeño jugaría detalle. ahí, por ejemplo, la autoestima, el ego? Porque aquí nos está diciendo una persona, estoy muy agradecida, una mujer, estoy muy agradecida del tema,
pero a veces yo no sé qué decirle a mis hijos, tengo una de 4 y uno de 2 años, y no sé cómo explicarles la separación porque esto fue por una tercera persona y por una infidelidad. Claro. Entonces, ahí, ¿cómo manejarlo ante una situación así? ¿no? Es justo, digo, todos los factores externos, ¿no? que nos van a llevar a una situación, ¿no? Aquí estaban hablando de responsabilidad, que tanto soy responsable. Pero digo, mi responsabilidad no puede ser igual a tu responsabilidad. En una pareja, ¿sí? Muchas de las veces mi responsabilidad es ser el proveedor, como varón. Yo voy a trabajar y te proveo, y esa es mi responsabilidad. Pero tú estás pidiéndome otras cosas. Tienes que estar más cercano, tienes que estar... Entonces ahí ya hablamos de necesidades. ¿Sí? ¿Cuál es mi necesidad también? Es que yo quiero salir en la noche, quiero seguir de bohemio con mis cuates, quiero andar en el reventón, ¿sí? Pero es que tú ya eres padre, ya no eres responsable. Entonces, desde ahí empezamos con un conflicto, ¿no? Ahora, esto que estás diciendo, perdón, pero bueno, este ejemplo que pusiste es de una familia tradicional. Claro. O sea, donde el padre es proveedor. Porque en la mayoría, ahorita estamos viendo que no es así. O sea, no es, los padres no son los únicos proveedores. Y lo que estamos viendo. Digo, solo lo quiero aclarar porque es la línea de diálogos, ¿no? Sí, es como una familia finalmente. Exacto. En donde yo tengo esta fantasía como varón o como, ¿sí? De que yo estoy, hasta ahí llega mi responsabilidad. Ese es mi rol y mi responsabilidad. Pero es una fantasía. Es una fantasía, sí, ¿no? Sí. Y yo tengo la fantasía de que finalmente yo estar en un sistema en donde yo proveo y ya me puedo ir, ¿sí? Digo, finalmente esto es una fantasía porque la crianza tiene que ser de dos, ¿sí? Obviamente en una separación y en un divorcio, ¿sí? Ya me hago menos responsable de, yo ya no visito a mis hijos, por ejemplo, porque ya les doy dinero. Pues ya les doy dinero. Porque tengo esa idea. Claro, de entrada esa era mi idea. Yo pensaría que sí es importante primero cacharme, que me estoy desorganizando. Es correcto. Sí. Me estoy desestructurando, desarmando. Y entonces tengo primero que hacer este contacto conmigo. Y fíjate, la palabra contacto es clave, ¿sí? Por ahí les recomiendo que lean a Brené Brown. Es una mujer, en TED Talks, esta es su charla que habla sobre la vulnerabilidad. Sí. Y creo que justo un punto clave de los padres es estar cercanos a aceptarme y a abrirme con el otro, para que en un momento dado la confianza con la pareja, si quiero pensar primero en mis hijos antes que en mi ego y en ganarte la guerra, cuando me permito ser vulnerable y confío, y en este pacto con el otro, también el otro puede ser vulnerable, cuidar del bienestar de los muchachos. Claro, que eso sería lo ideal y bueno, sí, justo eso es a donde quisiéramos todos llegar. Julia, regresando de este corte, te doy la palabra para que nos aclares todo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, estamos aquí en Diálogos en Confianza. ¿Cuánto nos falta? Ay, mijito, tu papá nos abandonó. Niños, su mamá ya no los quiere y por eso nos vamos con la abuela. ¿Te suenan estas palabras? Aunque no lo creas, tus hijos e hijas se dan cuenta de lo que sucede en casa. Ellos saben lo que pasa entre sus padres y aunque sean pequeños, tienen el derecho de saber lo que sucede en su familia. Por supuesto que no estamos negando tu derecho a estar enojado o enojada. De hecho, sabemos que hay casos donde la relación ha sido tan desgastante o violenta que es mejor poner una sana distancia. Cabe mencionar que el sentimiento de haber sido traicionados puede llevarnos incluso a querer borrar por completo a la expareja de nuestra vida y la de nuestros hijos. Sin embargo, una cosa es lo que sucede entre los adultos y otra cosa muy diferente, la relación y el vínculo que hay entre los padres y los hijos. ¿Cómo explicar a los hijos que el amor se terminó entre sus padres, pero que eso no afecta su relación con la madre o el padre que se va? ¿Cómo trabajar con los hijos e hijas para que comprendan que tienen el derecho de seguir queriendo a sus padres? Esa es la gran pregunta del programa del día de hoy. Cómo trabajar con los hijos y cómo no entrar en estas discusiones, en estas formas de violencia. Como nos lo narra una persona aquí que dice, qué buen tema para este día. No pone su nombre, entonces no sé si sea hombre o mujer, pero dice, me gustaría escuchar alguna sugerencia de los especialistas. Yo en mi caso, con mis hijos, ellos han sido usados como carne de cañón y el resultado es que desde hace varios años ya no se me ha permitido tener contacto con ellos. Aunque legalmente tengo custodia compartida, ha sido doloroso mutilar la comunicación entre ellos y yo. Y otro testimonio también lo leo de manera anónima, nos dice, tengo 40 años, mis padres jamás se separaron y en verdad hubiese sido lo mejor.
lo mejor que nos hubiera pasado a toda la familia, ya que al no tomar esta decisión el día de hoy, sigue siendo tan difícil verlos con todas sus cargas emocionales y me sigue afectando. Dice que lo manejen de manera sana, pero si en verdad ya no hay sanidad en un matrimonio, decidan lo mejor en la separación, porque por difícil que parece, seguir destruyendo a los integrantes de la familia es peor y es una destrucción en un hogar que aparenta tener unión. Exacto. A mí me gustaría mucho explicar. Yo les digo a los niños, mira, papá y mamá se quisieron mucho, se encontraron. Ellos venían de lugar diferente. Papá es azul, mamá es roja, por poner algo. Y se unieron y se quisieron muchísimo, muchísimo y formaron una unión. Pero de repente lo que le gustaba a papá ya no le gustaba tanto a mamá. Y lo que le gustaba a mamá ya no le gustaba tanto a papá. Y empezó a pasar esto. Y por estos huequitos se meten los problemas. El dinero, otras personas, ¿no? Pero un poco para no responsabilizar a ninguno de los dos. Esto, lo que los mantiene unidos, esto que ves unido de los deditos, son los hijos. Los hijos es lo que siempre va a ser de los dos, ¿no? Porque refiriéndonos a, yo no tuve la culpa porque fue el otro el que tuvo otra pareja, ¿no? O sea, entonces yo ¿por qué voy a decir que hemos decidido los dos? Si yo, no es por mi culpa. Claro. No, a ver, de cara al niño, tú no estás dispuesta a vivir con una persona que te está haciendo infiel, entonces sí decidieron los dos separarse. O sea, tú tienes que pensar, lo que decíamos, responsabilizarte en que el mensaje al hijo es, tú eres producto del amor, pero no eres producto de la separación, y nos separamos de mutuo acuerdo porque el plan de uno y del otro ya no es igual. Claro. Tú sigues siendo azul con rojo. Si papá después vuelve a casarse, la señora será amarilla. Y si mamá vuelve a casarse, el señor será morado. Pero tú eres azul con rojo. Cuando el niño es chiquito y se lo explicas con estos colores, le queda muy claro que esa tercera persona le puede caer bien, mal, pero no tiene nada que ver en esta relación parental, ¿no? O sea, para que ellos entiendan exactamente dónde están parados. Oye, Julia, pero fíjate, a ver, me encantó este ejemplo que pones. Cuando están así juntos, ¿no? Y entonces empiezan a separarse y las cosas que empiezan a entrar por aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, eso son cosas de los dos, ¿no? O sea, de papá y de mamá. Pero entonces cuando de repente, o sea, nunca se van a separar porque está el niño, pero ya están alejados, pues, ya no lo aceptan, ¿no? O sea, porque entonces dicen, o sea, no se dan cuenta que esto lo construyeron juntos, a eso voy. ¿Por qué los adultos no se dan cuenta que eso se construyó junto y que entonces el tercero que se metió por un hoyito o el dinero que se metió por otro o los celos que se metieron por otro son de los dos? Claro, son pero de los dos. Aquí estábamos hablando de que había que hacerse responsables, pero en el momento de la crisis tú dices, yo estoy siendo bien responsable, Cristina. No, yo estoy haciendo el bien para mis hijos porque este hombre les hace daño. Yo estoy alejando a mis hijos de ese mal hombre, ¿no? Nada más que, claro, el mal hombre lo escogiste tú. Y yo creo que lo más importante sería decirles a los hijos, yo quiero que quieras a tu papá. Claro. O yo quiero que quieras a tu mamá, como darles permiso de que quieran al otro para que no tengan este conflicto de lealtades tan fuerte, ¿no? Oye, ¿y qué pasa cuando, Miguel Ángel, qué pasa cuando dicen, lo hice por ti? Hijo, eso es una carga espantosa, horrorosa y odiosa. No se vale hacer eso. Me divorcié por ti, mijito y mijita. Mira, ya en la ley ya no está lo de la alienación parental, que es este lavado psicológico de cabeza que le hace a los hijos convenciéndole de que el otro es el malo. Ya no existe como tipificado así como un delito. No, porque se pasaron de la mano. Pero bueno, hay este tema de estarle lavando el cerebro a tu hijo y de convencerlo de que la realidad que él percibe no es la correcta, los enloquece a los hijos de verdad. Por eso decía yo, es bien importante que primero tú te sanes, que tú vayas a terapia. Si estás en una crisis como esta, tienes que atenderte, porque muy probablemente, y no por maldad, simplemente porque es un golpazo, te desorganizas. Oye, y dices, los enloquece. ¿Nos podrías describir un poquito a qué te refieres con eso de los enloquece? Porque, ¿qué pasa si de veras yo se lo digo a mi hija con todo el amor de mi corazón, diciéndole, mi vida, es que de veras lo hice por ti? O sea, yo no creo en el divorcio, pero lo hice por ti. Se lo estás diciendo tal vez desde una falsa creencia tuya, pero con tu corazón abierto. Mira, lo que vas a ver es que el niño de pronto se va a empezar a hacer pipí en la cama cuando ya no se hacía pipí, que va a bajar su rendimiento escolar, que no va a jugar, que lo vas a ver triste, que a todo te va a decir que sí.
los niños de pronto en este periodo es una crisis terrible para ellos, porque cuando están con mamá, no dicen y hasta te ocultan, te hacen secreto lo que escucharon con el papá, o al revés. Y es vivir como partidos los pobres niños, ¿no? Con una carga emocional que acaba por meterlos en crisis y tener malos comportamientos, ser muy agresivos, o de pronto estar aplanados completamente, ¿no? ¿Querías comentar algo, Simar? Sí, que me parece muy importante que ahí, sobre todo el afecto que sale mucho es la culpa, ¿no? Como cargar un poco al hijo con culpa de, al mismo tiempo, sí lo hice por ti, pero entonces yo fui el responsable también yo como hijo fui el responsable de esta separación. Entonces, si los padres no proveen esta tranquilidad, que en medio de la crisis inmediata o no tan inmediata que se da del divorcio, les puedan proveer cierta estabilidad, que estabilidad no es todo está bonito, ¿no? Ni todo es como plano, sin emociones, pero sí acercándonos un poco a la parte de los que estamos decidiendo somos nosotros como adultos, ¿no? Sea porque el otro fue infiel, como decía Julia, sea porque el otro fue infiel, pero yo estoy decidiendo no estar en esta relación. Claro, porque aparte hay que entender que la infidelidad, y no estamos hablando del tema de la infidelidad, pero hemos platicado mucho en diálogos, me siento con la obligación de puntualizarlo, tiene que ver con dos, ¿eh? Sí, claro. O sea, con los dos de la pareja. Claro. Pero además yo le digo, a ver, mi papá nos abandonó. ¿Te abandonó como papá? ¿Ya no paga tu colegiatura, ya no te viene a ver, ya no te quiere? No, sí me quiere. A veces, entonces no te abandonó. A ver, vamos a ver eso, porque a veces sí, Julia. Ahorita vamos a ver un presente. testimonio, pero ahorita, primero necesito que vayamos a ver el siguiente sondeo, porque preguntamos, ¿por qué no es sano que los padres que se están divorciando hablen mal de la expareja? ¿No? Y después quiero que veamos un testimonio donde les está pasando eso, que creemos que no pasa, pero fíjate que sí pasa. Vamos a ver. Porque de todos modos afecta a los hijos, que es lo principal. Diría yo que no deben hablar de nadie mal. Si elegiste como pareja a esa persona, pues debes de respetarla siempre. Deberían de ocuparse de uno mismo, conscientemente, y esto ahorraría muchos problemas. No es bueno porque perjudicamos a los hijos. Lo que pasa es que en ese caso yo creo que les causan un trauma a los niños o es perjudicarlos a ellos, y eso es lo que debemos de pensar, en ellos, en los niños. Es malo porque el único que paga todo lo malo y todo lo bueno son los hijos. Y el hijo es el que va a crecer exactamente con los valores que los mismos padres le den. Y ese es un muy mal ejemplo. Muchísimas gracias. Mira, retomando un poquito lo que decían de la alienación parental y todo esto, yo me di unas preguntas, el por qué y para qué, ¿no? O sea, ¿por qué cuáles son mis ganancias secundarias al poder tener como aliados? Es como dos equipos, ¿no? Como estamos en guerra, entonces yo necesito a mi ejército. Pues sí, y mientras más ejército vaya, pues mayor impacto voy a tener negativo. El otro es más malo, ¿no? Porque tengo ya mayor ejército. Yo soy muy bueno. Sí. Pues esto entiendo que tiene que ver también con el enojo, con la frustración, con la parte de decir, bueno, pues finalmente no soy lo suficientemente bueno o buena para esta persona y entonces me está, desde un punto de vista diferente, me está despreciando. Eso me va a originar enojo. Y ese enojo, evidentemente, no nos va a permitir ver las necesidades de lo que yo más amo en la vida, que son mis hijos. Claro. ¿No? Porque por un lado digo, es lo más sagrado que yo tengo, son mis hijos. Pero al final, Diego, el niño o la niña van a validar ese papá, por muy malo que tú digas que es, el niño necesita tener, ¿no? Y entonces te va a revirar todo lo que tú digas en contra del otro. Después va a decir, por tu culpa yo me alejé de mi padre. Y esto después con una autoagresión también, claro, ¿no? Y después se preguntan, ¿no? ¿Pero por qué se fue con su papá si yo que lo atendí, que estuve? Pues sí, porque le hablaste mal del papá toda la vida. Claro. Sin embargo, hay muchos comentarios donde es una realidad que los papás se desaparecen, no cumplen con la pensión, etcétera. Por ejemplo, que nos dicen aquí, si no manda para la comida ni las medicinas, nunca les llama, ¿qué posición es la correcta de llevar? ¿No? Dice, no se debe de responsabilizar a los hijos de un divorcio, pero dice, jamás se debe decir a los hijos, me divorcié por ti. Los divorcios no se dan por los hijos, hay que hacerse responsable como adulto. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? Claro. O cuando solamente una de las partes lo hace así.
Por otro lado, acá tenía otro comentario, dice, no elegimos que nos dañen, es verdad, pero es realidad que nosotros los elegimos y tenemos la responsabilidad de resolver de la mejor manera las cosas, incluyendo la prioridad de los hijos, como son sus derechos y buscando la salud de uno como padre, como con una terapia, un psicólogo, etcétera, pero no siempre sucede de ambas partes. Claro. Hay un principio básico que es tratar de pararte la mayor cantidad de veces posible en la realidad, ¿no? Estas mamás que de pronto se sienten necesitadas de decir es que tu padre nos dejó, el mensaje es muy diferente si yo planteo papá no está y no hay dinero, ¿no? A decir tu padre nos dejó. Claro. Y no nos da dinero. Y no nos da dinero, ¿no? Bueno, y esta es una realidad. Y eso que el hijo va a percibir, que esta mamá se esfuerza, salió a trabajar, hizo, le da un criterio. Los niños son inteligentes. Claro. Y van a hacer sus propios juicios. Claro. Y partiendo van a de la crecer y van a realidad, hacer de sus observar la realidad, pueden emitir, que al final además cuando el padre fue malvado y el hijo lo idealizó, de todas maneras, aunque tú le hables mal, si el hijo en algún lugar guarda un resquicio de este papá que quiere, aunque le hables súper mal, el hijo va a guardar ahí. Oye, porque aparte a veces son malvados, y lo puedo poner entre comillas, a veces sí son, pero a veces son malvados con ellas o con ellos, pero no con los hijos. Exacto. ¿No? O sea, es otra relación con los hijos. Oigan, vamos a escuchar a Lore, que la tenemos aquí. Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Tú tienes 2 chiquitines? ¿Son niño y niña? No, son 2 niños. Buenos días. Sí. 2 niños. Sí, son 2 niños. Uno es de 12 años y el otro es de 8. Ajá. ¿Y estás divorciada? Sí, ya me divorcié. Pero ahora los niños son un poco agresivos. En un principio pues me llevaba bien con él y todo, pero ya después cuando me separé de él por pensar de diferente manera, tener otro proyecto de vida, cuando tomé la decisión y le dije que ya no quería vivir con él, se puso un tanto violento. Entonces, ¿A qué le llamas un tanto violento? Pues, por ejemplo, que no aceptaba la separación y empezaba a agredirme verbalmente, y ya después intentó agredirme físicamente. Entonces, eso lo veían mis hijos. ¿Esto hace cuánto fue? Hace 4 años. ¿Tú logras separarte? Sí, me separé. ¿Y te quedas tú con los niños? Sí. Sí, me quedé con los niños. En un principio los niños se sentían tristes y el mayor se sentía como... ¿Te lo expresaban? ¿Te decían, mami, estoy triste, o tú los veías tristes? No, me lo decían. Ok. O sea, el mayor como que se quería cargar la responsabilidad y decía que era por él o por su hermano. Fíjate. Pero yo platiqué con ellos y les dije que pues que no, o sea, les expliqué, ¿no? Así me puse como una niña con ellos y les expliqué, o sea, les dije que su papá y yo éramos aparte y que él siempre iba a ser su papá, pero que yo ya no quería vivir con él. Oye, y nos estabas comentando que la situación ahorita, él toma la decisión de irse a otro estado de la República y entonces está como muy alejado de ellos. O sea, sí está dando la pensión, pero emocionalmente no está. Sí, yo peleé la pensión porque no me quería dar nada. Fíjate que eso también es otro proceso, ¿no? O sea, el proceso de pelear la pensión, que es durísimo, y es la pensión para los niños, caray. Ajá. Sí, él me decía que como yo había tomado la decisión, pues que ahora yo me la arreglara como yo pudiera. Entonces yo peleé la pensión y la guardia y custodia. Entonces, como él se fue a otro estado, pues automáticamente la guardia y custodia es mía. Y él en este momento no está cerca, ¿no? Dices que tiene como ya un ratito de no estar cerca. ¿Has visto a partir de que él se fue, que más o menos nos comentabas que son como 6 meses, ¿no? De que él salió. Bueno, de que él se fue a otro estado, porque separados llevan ¿cuánto? 4 años. 4 años. Entonces, a partir de que él se va a otro estado, ¿tú has notado también cambio de actitud en ellos? Sí. Bueno, el mayor otra vez se siente mal y dice que pues que su papá lo dejó, ¿no? Que su papá lo abandonó y y siente como, bueno, yo así lo percibo, que siente mucha soledad a pesar de que yo estoy con él. O sea, él dice que está abandonado. Que está abandonado. ¿Eso qué te hace sentir a ti? Pues impotencia. Impotencia, claro, qué importante decirlo, ¿no? Porque finalmente tú eres la que estás presente, la que estás ahí.
y parecería que no tenemos como permiso de decir ya no quiero estar aquí por todo lo que va a suceder. Julia, ¿qué le podrías decir a esta mamá? Yo le diría más a los niños. Yo le diría a los niños, mira, imagínate que tú eres chico, tienes 8 años y yo te voy a prestar mi camioneta. Y entonces, pues, toma las llaves, llévatelas. ¿Qué pasaría? Mi camioneta está muy bonita, tú eres muy inteligente, ¿no? No hay nada malo aquí. Simple y sencillamente, si tú arrancas la camioneta y te la llevas, te vas a lastimar tú, vas a lastimar la camioneta, puedes lastimar a alguien más. Bueno, así como tú no alcanzas los pedales para manejar la camioneta, hay papás que no alcanzan los pedales para trabajar de papás todos los días. ¿Cómo es trabajar de papá? Pues cuidarte, asegurarte que vayas al colegio, que estés alimentado, lo que hago yo todos los días. Bueno, a mí me enseñaron a trabajar de mamá, por eso estoy aquí. Pero papi te dio la vida, papi quiso intentarlo, pero ¿qué crees? No alcanzó los pedales. Entonces, pues, se fue. Pero no tiene nada que ver contigo. No, tiene que ver con que a él le cuesta trabajo trabajar de papá de todos los días. De esta manera estás diciendo una realidad, pero no estás atacando a un papá, porque yo no quiero que mi papá sea malo. Y tampoco quiero ser responsable. Algo hice yo que mi papá se fue porque seguro me saqué malas calificaciones, ¿no? Entonces aquí hay que decir, no, la camioneta está perfecto, tú estás perfecto, todo está bien, pero se necesita saber trabajar. Oye, Diego, pero ¿por qué regresan a ellos los niños? O sea, ¿por qué el niño regresa a la responsabilidad a él? O sea, a pesar de que se los pueden decir, ¿no? De que les pueden decir, no es tu culpa, esto está pasando por otra situación, vuelve a irse el papá, o sea, bueno, y él vuelve a sentirse otra vez abandonado y vuelve a culparse. ¿Por qué el niño vuelve a culparse? ¿Qué no estamos haciendo los adultos para mandar el mensaje adecuado de no es tu culpa? Esto también depende mucho de la edad cronológica del niño, ¿no? No es lo mismo divorciarse o separarse a los 5 años que a los 12 que a los 18, ¿no? Bueno, a los 17. Entonces, aquí finalmente nosotros estamos tratando de explicarles a los menores desde un punto de vista racional. Tu papá te quiere un montón, tu mamá es muy noble, etc. Pero esto es desde mi punto de vista de la razón y desde como adulto lo estoy entendiendo. El niño obviamente lo está sintiendo más que razonándolo. ¿Por qué? Porque son los papás los que se separan. Los niños no tienen esta explicación, ¿sí? Porque no han vivido el proceso de tener una pareja, enamorarse, vincularse y casarse. O sea, no lo conocen. Y nosotros estamos tratando de explicarles desde este punto de vista, ¿sí? Entonces, como el niño tiene un desconocimiento total de esta situación, no podemos hablarles a partir de nuestra experiencia, ¿sí? Sería como menos complicado hablarles desde un punto de vista emocional, obviamente siguiendo el lineamiento. Tu padre y yo no estamos juntos, tu madre y yo no estamos juntos, pero seguimos con los mismos lineamientos, ¿eh? En la casa de tu papá siguen las mismas reglas, en la casa aquí siguen las mismas reglas. Pero en esta casa no existe la otra casa. Siempre lo que yo observo mucho en los niños es que siempre necesitan, y necesitamos todos como cerrar los ciclos, como cerrar la explicación. Y la explicación más fácil y más accesible para el menor, ¿no? Y además si estamos pensando que el niño es narcisista ya lo decía Julia, por naturaleza, pues obviamente lo voy a remitir a mí, porque además eso me da cierto sentido de poder, de control, ¿no? Si yo hago esto o no hago aquello, entonces puedo arreglarlo, ¿no? Con una fantasía ahí un tanto infantil. Es ahí donde la participación del padre y de la madre se vuelve muy importante para modular esto y darle otra vez principio de realidad. Tenemos que hacerle saber al niño que es diferente la pareja amorosa, que es la que se está rompiendo, de la pareja de papá y mamá. Claro. Vamos a seguir siendo pareja como padres, ya amorosamente, ya incluso pueden venir nuevas parejas, pero que el niño pueda entender esto y no lo va a entender con una charla que tú le des. Porque además muchos padres se desesperan, es que ya se lo dije, o les da incomodidad, o les da pena, o les da dolor, o no saben cómo decirlo. Pero sí tenemos que, como padres, entender, esa es tu chamba. Te va a tocar hablarlo una y otra y otra, y tantas veces como tu hijo lo necesite, a la edad que esté, porque además en cada periodo de la edad la cognición también va cambiando. Claro. La forma de entender y de percibir el mundo va cambiando. Y entonces la pregunta que yo no tuve a los 5 años, sí la voy a tener a los 11. Claro. Y te lo voy a preguntar además desde 23, otro lugar y de otra manera. Y ahí como padre,
Si yo decido ser padre, y es una decisión, el deseo de ser padre, tendría que estar entendiendo, cuando te dan un puesto en algún trabajo, te dicen tu manual de funciones. Bueno, ser padre implica esto, ser muy paciente, ser muy generoso, ser tolerante y dedicarle tiempo a tu hijo. Muchos padres dicen, lo más importante en mi vida son mis hijos, pero no me pidas que me aguante que le diga que su papá es un estúpido, porque es un estúpido y no puedo. Y entonces, ¿cómo puedes aguantar todo, pero no puedes aguantarte el coraje para no decir algo que es destructivo? Les doy un tip a los papás. Si tú quieres hablar de lo que está pasando, no pongas adjetivos calificativos. Un adjetivo calificativo es huevón, es odioso, es estúpido. No pongas eso. Describe. ¿Qué es estúpido? Pues resulta que no supo cómo prender la licuadora y apagar la luz al mismo tiempo, ¿no? Yo describo las situaciones y con eso no le pongo adjetivos calificativos que sí van a cargar al niño de una emoción que le puede hacer mucho daño. Claro. Oigan, por último te quiero preguntar, Lore, ¿tú te sentiste en algún momento, viendo toda esta situación y lo que estaba generando en tus hijos, culpable de haber tomado la decisión de tener una vida diferente, de separarte de un hombre al que no amabas? ¿Hubo un momento en el que cruzó por ti la culpa? Sí. Fíjense, eso también es importante. ¿Cómo afecta, María, la culpa en los niños, de una mamá o de un papá? Yo me referiría a ella, ¿no? A Lorena, yo lo que le diría es, sí, ahorita estamos hablando de cómo hablarlo con los niños, pero creo que aquí hay que volver a los padres y aquí hay que volver a ti como madre, en el sentido de que atiendas tú esta impotencia y esta culpa que te ha hecho a ti sentir y decidir también esto, ¿no? Creo que al final de cuentas decidiste terminar la relación, pero tú no le prohibiste ver a él ver a tus hijos, ¿no? Y eso está muy claro. Y eso creo que me parece que es parte del proceso, que como decía Miguel, habrá que insistir las veces que sea necesario para recalcar eso primero, pero primero en ti, porque si no también ese afecto, esa impotencia, esa culpa, pues estará quizá rondándote y no permitiéndote también tomar como los nuevos pasos o hacer nuevas cosas que te guíen para poder hacerlo de una mejor manera con tus hijos. Claro, además la decisión de Lorena buscaba el bien. La decisión de Lorena buscaba evitar más conflicto. Entonces no hay culpa ahí, no te sientas culpable porque lo que tú buscabas era terminar con un conflicto real, con que los niños presenciaran pleitos, y entonces lo que hiciste fue mejorar la situación. Lo que pasó después es responsabilidad de papá. Tú no lo corriste, tú no le dijiste que no viniera. Y entonces, de alguna manera, y apoyando lo que dice Miguel Ángel, decir, bueno, papá se fue y no ha venido. Oigan, y justo hablando de esto, del valor que tuvo Lore de cambiar su vida y tal, eso es algo que también vemos mucho, que muchas personas deciden no hacerlo como por el bien de los hijos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el infierno que se vive ahí? Quiero que me acompañes al siguiente sondeo. Salimos a la calle a preguntar, ¿qué opinas de los padres que no se divorcian por no afectar a los hijos? Vamos a ver. Pues yo digo que está mal, ¿no? Porque perjudicamos más a los hijos por estar peleando mucho en casa. Yo pienso que es una vida falsa, porque ni siquiera han tenido el valor de enfrentar las cosas como son y vivimos con nuestros hijos bajo una máscara que no existe, que querer ahora sí que aparentar lo que no es. También no lo considero sano porque pues ya es una unión pues ya enfermiza, digamos, porque pues es como por compromiso. Y yo creo que hablando con los hijos todo se entiende. Quizás es eso, más se ve en la mujer que no se divorcie, pero un hombre sí se puede salir, pero sí les afecta de todos modos. Aunque estén ahí porque están peleando y los niños están viendo que se están peleando, que discuten, que no se abracen, apapachan ya. No diría nada, sino que deberían saber por qué se casan. Si haces las cosas bien desde el principio, no tienes que arreglar nada al final. Miren, y justamente en respuesta también a este sondeo nos dicen en Twitter, por posponer, después se nos pasará ese enojo, mientras reemplazo este enojo con alguien más y sigo con mi familia. Las cosas poco a poco se fracturan y te das cuenta, y quizás hasta tus hijos, pero aún así pospones y no se tiene el valor de tomar las riendas del divorcio. Aquí lo ponen como por cobardía, pero también hay casos en donde es por miedo. Aquí nos comparte una mujer: yo sufro violencia por parte de mi marido, violencia de todos tipos, y vivo con él. Aún mi marido es muy astuto y confunde a los niños.
juega con ellos, les da gustos económicos y mis hijos ven cómo me trata su papá y a mí me trata muy mal. Pero dice, entonces hay una confusión en mi casa, ellos ven toda esta violencia y prácticamente pues es para volverse locos y yo no puedo hacer ningún movimiento porque mis hijos quieren a su papá. Muy confuso, ¿no? Pero aquí, es claro que puede hacerlo. Aquí ¿Sí? hay muchas veces el freno del dinero, ¿no? O sea, También. yo me salgo y no tengo a dónde ir, ¿no? Y realmente lo que está pasando con estos niños es que están viendo cómo se trata a una mujer. No sé si sean varones o cuando ellos formen una pareja van a repetir esos patrones, ¿no? Y ella dice, es que no me puedo mover porque mis hijos quieren a su papá. No, si lo quieren. Pero ahí es que hay que reforzar que el lo mensaje quieran que toda nos la han vida, dicho, lo van a poder y lo van a seguir queriendo. Es que, y aparte, tal vez tienen una falsa creencia ella de que si ella se divorcian los hijos. Claro, ¿no? Ya no van a querer o ella va a estar haciendo que los no niños lo no se quiera. divorcian, punto. No hay niños divorciados. Eso Ahorita tenemos que ir a un corte, pero regresando me gustaría que retomáramos un poquito eso también, ¿no? Porque sí es cierto, ¿cómo le afecta a un hijo cuando adentro del hogar está viendo un divorcio emocional y sin embargo no se separan, ¿no? Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, gracias por seguirnos en Diálogos en Confianza, por estar con nosotros en esta transmisión en vivo y sobre todo por este segmento en donde ustedes apoyan y nos ayudan con la información que creen relevante cuando una persona está desaparecida. Vamos a ver las fotografías y le pedimos que si conoce alguna, si tiene cualquier información que pueda compartir, lo haga a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Vamos a ver primero a Itzayana Danae Moreno Gama, quien se extravió en calle Girardón, Colonia Santa María, Nonoalco, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Esto el 21 de mayo, reciente de este 2019. Repito su nombre, Itzayana Danae Moreno Gama. Siguiente imagen del día de hoy, vamos a ver a Andrew Emanuel Regules Reyes, quien se extravió en calle 16 de septiembre, barrio de Santiaguito, en el municipio de San Mateo Atenco, en el Estado de México. Andrew está desaparecido desde el 22 de marzo de este 2019. Una tercera imagen del día de hoy es la de Bonifacio Uribe Telles, quien se extravió en el municipio de Huauchinango, en Puebla, el 29 de abril de este año. Repito, su nombre es Bonifacio Uribe Telles. La siguiente fotografía de hoy es la de Marco Antonio Orgen Maldonado, quien se extravió en el municipio de Huauchinango, Puebla. Esto el 17 de noviembre desde el 2013. Repetimos su nombre, Marco Antonio Orgen Maldonado. Por último, vamos a ver la imagen de Aurelio Cruz Hernández, quien se extravió también en Puebla, en el municipio de Tepeaca, el 20 de febrero del 2019. Repito, es Aurelio Cruz Hernández. Muchísimas gracias por su atención en esta parte, en este segmento que presentamos para ustedes todos los martes y retomemos nuestro tema del día de hoy con el siguiente testimonio. Ya era una relación destructiva completamente, agresiones, faltas de respeto, lo cual pues ya no fue para mí algo viable o sano el llevar una relación así, era demasiado estresante ya. Toma la decisión de abandonar el hogar sin previo aviso. Al ver esa acción, pues mi decisión nunca pasó por que hubiera un posible regreso, sino al contrario. Fue el parteaguas para, en este caso, iniciar una separación legal. En su momento habíamos quedado en que íbamos a compartir los gastos del trámite. Posteriormente ella cambia de opinión de la noche a la mañana y pues me dice que con ella no podía contar. Entonces pues tuve que hacerme yo cargo de todo el trámite y en cuanto económico. Es algo de verdad que no le deseo ese tipo de dolor a nadie en cuestión emocional. Fueron un poquito más de la mitad de mi vida estar al lado de la persona que en su momento siempre amé, en su momento compartí todo con la persona. Es demasiado fuerte el pasar este tipo de situaciones, ya que más que costumbre fue el deseo de siempre estar a tu lado, amanecer con alguien, con tu esposa, con la mamá de tus hijos, y sobre todo el hecho de que ella haya abandonado este hogar, todavía fue aún más doloroso.
en este caso el desgaste físico, económico tal vez, queda a segundo término. Lo emocional en verdad es invaluable porque pues no hay nada ni nadie que te pueda comprender en este sentido, ya que hay momentos de que entra uno en depresión, de que no puedes aceptar que haya pasado todo eso porque nunca me imaginé que fuera a pasar esto. Me queda ese lado un poco amargo de que ella no haya querido subsanar todo esos últimos 3, 4 años de relación y que qué es lo que haya causado esa decisión tan repentina de cambio de sentimientos. Pues sí, queda ese lado amargo, pero no tengo ningún rencor hoy por hoy. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, esta es la perspectiva desde la de él, ¿no? Que por lo general ya hasta nos estaban diciendo en redes, ¿verdad, Sandy? Que solo estábamos hablando de la perspectiva defendiendo a las mamás, a las mujeres, pero bueno, ahí está también, hay casos de ambos lados. Que yo diría que algo que hay que tener mucho cuidado es de no victimizarnos, ¿no? Porque de pronto dar el mensaje de que, ay, ¿cómo está esto tan terrible? Digamos, claro que es difícil, claro que debe ser algo muy doloroso, pero también creo que por el otro lado, quedarte con tus hijos, con el gozo que implica cuando quieres ser padre, tener un hijo y ver sus sonrisas y verlo crecer y ver sus logros y ver sus caídas y estar ahí, también es un alimento. Yo en la psicoterapia digo que tengo 2 tipos de sueldos. El sueldo económico que me da la gente, pero también el sueldo emocional. Cuando pasan los años y veo a un joven que después de 10 años me busca porque está metido en drogas y en los próximos 5 lo veo en Oxford estudiando Derecho con las Naciones Unidas, o sea, es una emoción, ¿no? Estos padres que se quedan con los hijos y que en algún sentido lo que les dan, los hijos también lo pueden tomar y algún día lo ves construido, ¿no? Independientemente de que haya estado papá o no, y que tú te hayas adaptado a esto y disfrutes esto, es lo que lo hace no pesado, es lo que lo hace en lugar de un sacrificio, un placer y una oportunidad de recibir sin esperar nada, al final recibes algún pago delicioso y maravilloso. Y ahora, entonces, lo que pasa es que el papá que vive con los hijos es el que recibe, ahora sí que la confianza da asco y entonces es con el que se portan mal o le gritan, porque no se me va a ir, ¿no? Exacto. Cuando le ya se toca quedó. la visita con Claro. el otro, entonces son unos angelitos obedientes, se comen lo que les dan, ¿no? Y entonces el otro dice, no, pues conmigo están perfecto, conmigo ni se hace pipí en la cama, nada. Y entonces el que está a cargo de los hijos se siente como traicionado, ¿no? Encima de que yo soy el que cuida y el que está, conmigo se portan fatal. Y lo que pasa aquí no es que sean injustos los hijos, es que tú eres la figura de confianza, la figura segura con la que pueden ser ellos mismos, y el otro o la otra es la figura de visita. No lo podemos enojar porque qué tal que se va, ya se fue de la casa. Se va peor. Se va a ir peor. Se va más. Entonces, este es el pensar del niño. Un poco para tranquilizar a estos padres que están a cargo de los hijos y que se sienten diciendo, me toca la peor parte, ¿no? pero que también hay que dedicarle un tiempo a esto, porque sí es cierto, hay casos extremos donde justo ese maltrato se vuelve una forma de cómo aguanta, o aguanta, a le cargo toda la devaluación y toda la agresión, y al otro, y entonces donde fomentamos esta relación de la simulación, donde a uno lo idealizo y al otro lo devalúo. Sí. Y es peligroso, ¿no? Ahora, regresando un poquito al testimonio que acabamos de ver, a mí creo que pone de ejemplo, se me fue la palabra, pone de ejemplo muy claramente como el proceso mental o la justificación que podemos hacernos. No sé si soy clara, pero él dice al principio del testimonio, teníamos una relación muy violenta, bueno, no dice violenta, dice una relación difícil, con problemas, en fin, ¿no? Hace una serie de nos pone una serie de características donde él dice era insostenible, si usa esa palabra, ¿no? Sí. Y al final del testimonio, él dice, no sé por qué se fue. Así es. ¿No? Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, cuando vi el testimonio, dice, ¿cómo no sabes por qué se fue? Si al principio estabas diciendo que era insostenible y no entiendo que haya abandonado el hogar y no entiendo que no se haya quedado. O sea, perdón que lo ponga de ejemplo y le pido una disculpa al testimonio, pero creo que eso es el movimiento que hacemos hombres y mujeres, Sí. No importa el género, un poco como estamos viendo este infierno y en el momento de la separación
nos preguntamos, ¿pero por qué se fue? Claro. ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué hay divorcio? Como si no hubiéramos sido parte de ese infierno anterior. Justamente aquí tiene mucho que ver, vinculando un poquito lo que mencionaban, sigo en la relación de pareja por mis hijos y vinculándolo justamente con lo que estás mencionando, que tanto también desde un punto de vista un poquito más perverso, ese tipo de relaciones nos causan satisfacción, ¿sí? Y entonces nos relacionamos de esta manera, como de esta parte visceral, de esta parte, y lo justificamos a través de los hijos. Hay ¿sí? un término que escribí en mi libro Sin dañar a terceros, que hablo de la divorcitis. Y hay una divorcitis crónica. Divorcitis es el miedo de los hijos al divorcio. Puede ser virtual, porque se pelearon por que llegaste tarde y no va a haber divorcio, pero el niño ya está esperando a ver a qué hora se van a divorciar. Divorcitis aguda, que es cuando se avientan el salero. ¿No? Y la divorcitis crónica es esa situación de no me divorcio por mis hijos, pero entonces el fin de semana nos agarramos del chongo, yo me fui con mi mamá, los niños bien, el lunes no nos dirigimos la palabra, el martes ya tantito, el miércoles hasta besito, ¿no? Los niños son los espectadores. Sí. Y dicen, no, ya se quieren, ya se quieren. Ay, el jueves es luna de miel, el viernes van a ir todos al cine. Pero el papá ya llegó tarde. La mamá ya se volvió a enojar. Y vuelve otra vez. Vuelve el ciclo, y ¿no? pueden Justamente. vivir así Claro. años. Una señora me dijo, mis papás se divorciaron hasta que yo salí de mi casa de novia. Y eso no se los perdono. Y le digo, bueno, tal vez ellos lo que quisieron era, nos aguantamos hasta que saquemos a la niña. Dice, sí, pero a mí no me lo preguntaron. Y yo me salí precisamente para no vivir ese infierno. Y habrá que pensar qué ganancia secundaria tenemos con este tipo La de reconciliación. relación. No, la reconciliación Quizás es como intensa, cíclico, claro. si nos peleamos es toda la parte impulsiva, si hay muchas personas que disfrutan esta parte impulsiva, ¿no? Y disfrutan la reconciliación intensa. Exactamente, ¿no? De esta parte así como... Y obviamente, como bien menciona, doctora, los hijos son los espectadores. Ahora, recuerden también que hay una situación, retomando el tema principal, pues que por ahí dice un autor que se llama Santiago Ramírez, infancia es destino, ¿no? Entonces, todo lo que estemos absorbiendo nosotros como espectadores, como dice la doctora, ¿sí? Vamos a crecer con este tipo de situaciones, ¿sí? Vamos a crecer con nuestros ideales, y ahí es cuando vienen los verdaderos conflictos, en donde pues yo tengo una dificultad con la figura masculina, con la figura femenina, o con ambos, ¿sí? No me puedo establecer una relación de pareja, etcétera, etcétera. Mira, uno de los efectos es eso, tú escuchas cada vez más esta no creencia en el matrimonio como una forma de vida, ¿no? Y digo, está bien, ¿no? Pero al final puede ser muy delicioso si tú te construyes primero como individuo. Para ser pareja, primero tengo que ser individuo, ¿no? Y eso implica conocerme muy bien, no idealizarme, no devaluarme. Empleo mucho esto porque lo veo todo el tiempo. Creo que las relaciones más enfermizas son aquellas que se cimentan o en la idealización o en la devaluación, ¿no? Esta señora que también nos comentaba aquí de que no se puede salir de su casa. Perdón, pero yo les daría una buena sacudida de manos y le diría, ¿por qué no? O sea, tú le estás enseñando a estos hijos, ¿qué malvado hombre tienes que te está golpeando? Pero le estás modelando perfectamente a tus hijos cómo ser, como hombre y como mujer. Y estos niños están aprendiendo que una mujer aguanta pechuga y se queda. A ver, pregúntamelo para que yo te responda lo que diría esta señora. ¿Por qué no te sales de tu casa? Porque no tengo dinero. No tengo dinero. Oye, pero puedes conseguir, pero mientras, ¿qué hago? O sea, ¿dónde me quedo? Porque los niños me van a extrañar o no sé qué decirles. Bueno, sí, pero vamos a suponer que es porque no tengo dinero. Hay todas mil cosas más, pero ahorita esta que es muy alto el porcentaje y nosotros como terapeutas lo sabemos, que tiene que ver con una situación económica y que dice, ¿sabes qué? Yo llevo toda mi vida siendo ama de casa, no me ha remunerado, aunque hoy sabemos que te tendría que remunerar. A mí, yo no tengo acceso a las cuentas, yo no tengo acceso a nada, lo único que sé es ser ama de casa y me estás pidiendo que me divorcie. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo ni para el abogado. Ni para el abogado. Y no me puedo ir a casa de mi mamá y no me puedo ir a casa de mi papá. ¿Qué hago? Digo, ya se te la puse muy difícil, pero... Yo creo que ahí estamos hablando de un cambio de posición, como decías, también de hija, porque al final de cuentas la posición es como un hijo, o sea, al final de cuentas... hija grande, ¿no? Hija grande quizá, pero es un cambio de posición que no me parece sencillo, ¿no? De elaborar en alguien, de un cambio de posición de hija a adulta, ¿no? De a ver, cómo
revertir esta situación, cómo transformarla para poder entonces yo responder primero a mis necesidades antes que a las de mis hijos, porque si esa mujer no se atiende en tanto mujer, individuo primero, no va a haber forma de que pueda responder por ellos. Y quizá ahí la respuesta por qué algunas madres se van, ¿sí? Porque obviamente si no pueden consigo mismas, pues me salgo, primero me armo, primero construyo y después, pero fíjate, es mejor eso que quedarse ahí a recibir la humillación y el escupitajo constante. Sí. A veces dicen, te dejo a los hijos y ahora tú arréglate y mientras yo me arreglo, exacto, ¿no? Además, ya no encuentro un testimonio que nos decía que se acercó a una fundación que la apoyó y entonces le dio todo este acompañamiento psicológico y le dio algunas estrategias para poder tener la parte económica, ¿no? Pero fíjate. Como no sentirse sola. Y por otro lado, nos comparte Leonardo, la vida de mi mamá es muy triste, es de las mujeres abnegadas que creen que si se divorcian no valen nada. Esto como más en la personalidad de la mujer de este caso, y dice, y que su vida va a terminar si se divorcia, y por sus ideas tan antiguas fue una tristeza la vida de mi mamá. Y es que ahí... Retomando lo que dice Leonardo, ¿verdad? Sí. Fíjense cómo de repente, para empezar, ¿por qué lo sabe Leonardo? ¿No? O sea, como por qué sabe pues cómo la se está triste, sintiendo. ¿no? A pesar de que ya es adulto. O se vuelve, fíjense que en algún momento los hijos nos volvemos o se vuelven terapeutas de los padres. Sí. ¿Sí? Son sus confidentes. ¿Sí? Dentro de la relación de pareja, déjense ustedes el divorcio, la separación, lo que sea. ¿Sí? Yo ya sé la historia de tu vida que tiene que ver con la relación con mi padre o con mi madre. ¿Sí? Entonces se vuelven terapeutas. ¿Sí? ¿Tú qué opinas? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tú qué piensas? ¿Sí? Entonces, imagínense el nivel de responsabilidad que le estamos poniendo a los hijos a partir de cuídame, ya que tu papá o tu mamá no me van a cuidar, ahora te toca a ti cuidarme. Entonces, imagínense los el ponen nivel. como en una posición de padres, ¿no? Hijos parentales. Hijos parentales. Hay un video que le invito a la gente que lo vea, Tony Meléndez, así búsquenlo en YouTube. Es un chavo que no tiene brazos y toca la guitarra precioso. Y hay una escena que me conmueve a las lágrimas, donde él dice, cuando yo veo que uno de ustedes levanta una mano, para mí eso es un milagro. Y dices, ¿cómo diablos toca la guitarra si no tiene brazos? Bueno, con los pies, ¿no? Y toca, y le ha tocado al Papa, a Juan Pablo II y cosas. El punto clave aquí es las creencias que yo traigo en mi cabeza. Hay creencias que te habilitan, Cris. Y hay creencias que te inhabilitan. Y si en mis creencias está el que yo no puedo, es difícil, te vas a quedar ahí toda la vida. ¿Y sabes quién le dio ese poder a Tony Meléndez? Sus papás. Por supuesto. Claro. Y ahí sus está papás la fueron. responsabilidad. Oigan, y hablando justamente del poder y de todo lo que tenemos que resolver, ¿cuáles serían las emociones que una mamá y un papá tendrían que enfrentar después del divorcio? O sea, ellos tienen que poder manejar qué tipo de cosas. O sea, ¿cuál es la resaca que se queda y que yo tendría que poner atención? Me va a pasar esto y tengo que atender esto a nivel emocional. María. Yo diría que el sentimiento de fracaso, ¿no? Y del resentimiento, ¿no? Por cuáles sean las situaciones que hayan atravesado, me parece que de algún modo hay resentimiento por las expectativas que cayeron, por los sueños que no se construyeron, por, ¿no? Todo aquello que también va de la mano con el fracaso, ¿no? Con Y hay como mucha confusión, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, como el testimonio de Lore, que dice, bueno, yo quería, y sin embargo se enfrentan a esto, ¿no? Entonces hay confusión de, ¿por qué me siento frustrada? ¿Por qué me siento enojada? ¿Por qué siento que fracasé? Si yo quería divorciarme. Mira, otra parte también, estamos viendo desde un ángulo nada más, pero también a veces el divorcio es un alivio. Claro. Ah, claro. ¿Sí? También. En donde dices, bueno, ya por fin se acabó este martirio, ¿sí? Y entonces empiezo a trabajar en mi propia reconstrucción. Sí. ¿Sí? Yo digo que hay no maneras de divorciarse, pero hay 2 puntos. Uno cuando te divorcias y empiezas a llorar, y otro cuando te divorcias y dejas de llorar. Claro. ¿No? Y sí, Claro. sí Mira, sucede. algunos pero hablan del proceso del duelo, ¿no? Que También tiene 4 o el 5 duelo. puntos que primero hay una negación. Es muy común que cuando ya está sucediendo que lo pospusiste 1000 veces porque entras en un proceso de no es cierto, puedo superarlo, vamos a enfrentarlo. Un viaje nos vuelve a reunir, Exacto. un hijo nos vuelve a reunir, ¿no? Sí, el segundo momento que puedes vivir es el de la depresión, ¿no?
del sentirte triste, devastado, entiendes lo que está pasando. Luego puedes entrar en ira, ¿no? Luego puedes entrar en una cosa que se llama negociación de, bueno, a lo mejor si hacemos esto y si vamos a la villa y si, ¿no? Y finalmente se dice que llegas a la aceptación, ¿no? Es todo un proceso, no es nada sencillo. O sea, las personas que están enfrentando esto sepan que la van a pasar difícil. Oye, que los hijos tienen que saber que sí estoy triste. Por supuesto. Claro. Por supuesto Se que los sí tengo estoy que triste. decir, Claro, claro. Los hijos aprenden la educación emocional de los padres. Oye, y si me dice mi hijo, por ejemplo, ay, mamá, pero si tú quisiste divorciarte. Mi amor, yo no quería problemas. Yo no quería estar en problemas y la mejor manera de no estar en problemas es que papi viviera en un lado y yo en el otro. Pero claro que extraño muchas cosas. Yo elegí a papi para ser mi compañero. Y a veces extraño, claro que estoy triste y a veces estoy enojada porque no estaba yo muy de acuerdo con cosas que papi pensaba. O sea, hablando, como decía Miguel Ángel, de hechos, no de juicios, ¿no? De hechos. Pero Oye, sí aceptarlo. Y, por ejemplo, cuando los adultos están viviendo eso, o sea, papá o mamá que están con los hijos, ellos, Julia, ¿cuáles son las emociones que habría que atender en ellos justo también cuando ya está el divorcio? Lo mismo, los mismos procesos de duelo, tanto la tristeza de, ¿no? Que no me resigno a que estén separados y yo voy a tratar de hacer algo. Yo les digo a los niños, si los hijos pudieran volver a reunir a los papás, no existirían ningunos papás divorciados. Sí. Y tan no se puede, pues que esto es lo que pasa. La ira, mi mamá, por culpa de mi mamá o por culpa de mi papá, ¿no? Y después tienen que asumirlo y decir, esto es lo que te tocó. Y luego los niños mismos te dicen, no, está padre, tengo 2 casas, ¿no? O ya mi papá está de mejor humor. 2 navidades. Entonces ellos, ¿no? 2 navidades, y ellos mismos, o 2 cumpleaños también, ¿no? Ellos mismos encuentran un poco la resignificación de este dolor. Pero es importante aceptar que hay dolor y aceptar que no era lo que habíamos planeado, porque también hay enojo. ¿Para qué, Julia? ¿Para qué se divorcian? ¿Para qué se casaron? Si se iban a divorciar. Desde la perspectiva que dice Diego, de que ellos no saben lo que es una relación de pareja. Un chiquito me dijo, mi mamá ya no le hace huequito en su cama a mi papá. Pero entonces, ¿sabes qué, Julia? Yo me voy a dormir en el piso y yo sí le dejo mi cama. Obviamente este niño estaba enojadísimo con la mamá. Sí. Hasta explicar, no, es que mira, la relación de papá y mamá no es igual que la relación tuya con tus hermanos o con, ¿no? Esto es diferente. Y las cosas van cambiando. Entonces, sí hay que aceptarles a los hijos que estás triste, que te sientes mal, pero que van a salir adelante, ¿no? Claro. El papá suele decir, ay, te voy a extrañar, ya te vas, me voy a quedar solito, te voy a extrañar. Sí. Y lo hace con la mejor intención, pero entonces el niño se queda como el pípila con una losa encima, diciendo lo dejé solito. Sí. ¿no? Ya no solo mi mamá, yo también. Chihuahua. Entonces, no, papá, por favor, dile, estuve feliz de que estuvieras, nos vemos el próximo fin de semana o nos vemos, ¿no? Esto estuvo padre. Hasta ahí quédate, porque el niño sabe que lo amas, ¿no? Pero no le digas, te voy a extrañar, porque de verdad se lo toma literal. Sí, claro. ¿Querías decir algo, Sandy? Es que justo cuando se tocó lo de la violencia, de cómo salir y qué recursos nos están llamando algunas mujeres compartiendo su testimonio, y dice aquí una, cuando vives el ciclo de la violencia no puedes ver la realidad porque idealizas a tu pareja, buscas excusas para no salir de ahí. Yo salí del hogar de la mano de mis hijos y decidí no regresar porque vivía en una relación tóxica y mis hijos estaban en medio de ella. Hoy día vivimos tranquilos y mis hijos han cambiado para bien, me ven fuerte y feliz y por ende ellos lo son. También acá nos dice otro comentario de una mujer, me separé del papá de mis hijas porque ya no soportaba que me estuviera gritando e insultando. Y lo que hice fue un día tomar la decisión, sacar su ropa en bolsas a la calle y cuando llegó en la noche, ya no, que me gritó, ya no lo dejé entrar. Ese día dormí tranquila y al día siguiente les dije a mis hijas que su papá ya no viviría con nosotros y mi hija de 4 años me dijo, qué bueno mamá, así ya no te va a gritar. Tal vez como ver más allá de lo que es el día a día, ¿no? Ver el resultado. Y además les enseñas a los hijos que hay un límite, Claro. que si hay un momento donde puedes parar esa situación de violencia, que no está bien que alguien te esté violentando. Claro. Oigan, y hay veces que la situación se lleva inclusive a la adultez, ¿no? Sí. A mí me gustaría que escucháramos este siguiente testimonio, que también es, muchísimas gracias, es un testimonio anónimo que está aquí en el foro y que ella nos va a explicar que finalmente la separación y todo lo que sucedió hoy, años después, a sus hijas les sigue afectando. Vamos a escucharlo. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días. Pues sí, efectivamente, ahorita que escucho a todos los especialistas, yo me identifico mucho con todo lo que dicen.
porque bueno, cuando nosotros nos casamos teníamos 21 años los dos, y después de 9 años nos divorciamos. Mi hija, la más chica, tenía 1 año y la más grande tenía 9 años. Y bueno, la menor reflejó bajo rendimiento escolar y cuando era niña. Ya ahorita, en su vida adulta, ella ahorita tiene 31 años, sufre de ansiedad, depresión. Tú nos estabas comentando antes de entrar al aire, nos decías que ella es muy chiquita, ¿no? Ella al año, ustedes se divorcian por un problema de alcoholismo de él. Y entonces, los siguientes 5 años, ella tiene contacto con su papá, igual que tu hija la grande, que ahorita comentamos el caso de tu hija la grande, pero la chiquita tiene contacto con él y él muere a los 5 años de ella. Y sin embargo, ella desde entonces se queda como con un sentimiento de vacío muy profundo que hoy a los 31 sigue reflejando. Inclusive ella también tiene problemas de alcoholismo. Sí, su papá de ellas muere cuando la chica tiene 7 años de edad. Y bueno, en ese tiempo en el que nosotros ya estábamos separados y su papá iba a buscarlas, ella crea mucho apego hacia él, porque el papá se convierte así como en Santa Claus, ¿no? Va, las busca, les compra cosas. Lo que decía Julia, es el bueno de la historia. Así es, así es. Entonces, y se encarga también, incluso les dice a las niñas que él toma, porque yo me separé de él cuando él tomaba desde muchos años antes, ¿no? Fíjate, claro. Entonces, ¿te acercas un poquito al micrófono? Sí, entonces, así yo me quedo con mucha culpa también, obvio, porque cuando él fallece, no se diga, o sea, yo me sentía culpable de su muerte, porque en ese momento sí creía que a lo mejor por la separación, pues él había tomado más, y en fin, esos eran mis pensamientos en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ya después… tu hija grande, para introducirla al diálogo, ella se queda enojada, dices. Hasta hoy ella sí entiende la situación porque es más grande y ella está enojada con él. Ella se quedó muy resentida con su papá. Ella me comenta ahora en su vida adulta también, porque bueno, ya ellas tuvieron apoyo psicológico de alguna forma, las dos. Y la grande sí me dice, mamá, a mí me daba mucha vergüenza que mi papá me fuera a buscar a la escuela borracho, ¿no? Eso se queda la grande, ¿no? La chica no, ella como que siempre vio a su papá, no, mi papá era el más bueno. Y sí, o sea, tenía cosas buenas, sí, también, ¿no? Pero se le complica mucho en su vida adulta ahora, porque se complica, o sea, se le dificulta relacionarse con una pareja, siempre está buscando a un papá en una pareja, ¿no? Vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos para que los especialistas pues puedan también hacerte preguntas y por supuesto comentar sobre tu testimonio. Vámonos a un corte, estamos en Diálogos en Confianza, quédate con nosotros, ya vamos a entrar al último bloque y donde va a haber también las conclusiones. Gracias por continuar con nosotros. Le adelanto el tema de mañana, no se pierda el programa. Vamos a hablar de los beneficios del humor. ¿Qué tan sano es reírnos? Es disfrutar, es carcajearnos, es soltar a veces el cuerpo también. Y bueno, justamente Nietzsche decía, la potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Y hay días que tenemos buen humor, mal humor, días mejores, días peores, pero ante las dificultades de pronto también vale la pena entenderlas o enfrentarlas con un poco de humor. De esto nos van a hablar nuestros especialistas el día de mañana, no se lo pierda, compártanos sus testimonios y vamos ahora a un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. El divorcio en sí no creo que afecte tanto a los hijos como las no soluciones. El mal manejo de los conflictos dentro de una familia, divorciados o no divorciados, es lo que genera daño emocional a los hijos. ¿Cómo se conoció la pareja? ¿En qué sentidos? ¿Cuáles son las expectativas? Vamos a acordarnos que el enamoramiento finalmente es un estado, pues un poquito, vamos a pensarlo como fantasioso. Los elementos con los que cada uno fue formado dentro de su historia familiar.
Entonces salen a modo de explosión, salen a modo de defensa, salen de modo infantil. Tú tienes que pensar, lo que decíamos, responsabilizarte en que el mensaje al hijo es, tú eres producto del amor, pero no eres producto de la separación. Y nos separamos de mutuo acuerdo porque el plan de uno y del otro ya no es igual. Es bien importante que primero tú te sanes, que tú vayas a terapia. Si estás en una crisis como esta, tienes que atenderte, porque muy probablemente, y no por maldad, simplemente porque es un golpazo, te desorganizas. Que estabilidad no es todo está bonito, ¿no? Ni todo es como plano sin emociones. O sea, ¿por qué ¿cuáles son mis ganancias secundarias al poder tener como aliados el enojo, con la frustración, con la parte de decir, bueno, pues finalmente no soy lo suficientemente bueno o buena? Que es tratar de pararte la mayor cantidad de veces posible en la realidad, ¿no? Estas mamás que de pronto se sienten necesitadas de decir, es que tu padre nos dejó. El mensaje es muy diferente si yo planteo, papá no está. Es ahí donde la participación del padre y de la madre se vuelve muy importante para modular esto y darle otra vez principio de realidad. Pero sí tenemos que, como padres, entender, esa es tu chamba. Te va a tocar hablarlo una y otra y otra, y tantas veces como tu hijo lo necesite. Es complicado desde que te casas, cuando no sabes ni por qué te casas. No sabes por qué te casas, sin embargo, te gusta alguien y crees que eres independiente, no te conoces a ti mismo, no conoces a la persona con que te vas a casar, no conoces el ambiente tampoco, y así decides casarte, sin tener una reflexión de lo que esto significa. Y viene una serie de acontecimientos con sus grandes consecuencias. Y por eso es que los matrimonios duran tan poco. Por rebeldía en los hijos, como no está el padre de familia. No te creas, hay muchas personas que también, las mamás, controlan a los hijos bien fuerte. Siempre hemos tomado eso de que pues el papá quieres un permiso y pues él es el que da la última palabra. Y yo pues pienso en realidad que no es así, que los dos tenemos el mismo derecho, la misma responsabilidad. Así es de que hay que hacer que también nos respeten a nosotros como mujeres. Pues yo cuando me separé no tuve problema ni dificultad de comunicarme con mis hijos. Pues bueno, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y son como muy clarificantes para nosotros porque estamos viendo los diferentes puntos de vista y cómo, pues sí, hay algunas ideas que siguen permeando, ¿no? Ya nos comentarán los especialistas, pero no quiero dejar pasar el testimonio que vimos aquí en el foro y un poco porque creo que es importante darnos cuenta de esto que decíamos, cómo puede irse hasta la adultez, ¿no? O sea, esta situación. Julia, ¿qué le diríamos a esta mamá? Yo creo que tu hija, la chica, idealizó a este papá, un papá que se le va de la casa con la fantasía de lo puedo perder, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Y luego finalmente lo pierde, o sea, se le cumple esa fantasía y tiene que responsabilizar a algo en su ira, ¿no? Y en su ira dice, o mi mamá, porque tú misma lo mencionaste, me sentí culpable porque a lo mejor sí se murió porque tomaba más. Si tú lo pensaste siendo un adulto, imagínate ella siendo tan pequeña, ¿no? Entonces yo creo que se quedó atorada en dos duelos, el duelo propio del divorcio más el duelo de la muerte. Y una manera de conservar al papá es conservar algo del papá. Tristemente conservó el alcoholismo. ¿Y qué podría ser, por ejemplo? O sea, ¿querías comentar algo? ¿Qué podría ser? ¿Qué sugerencia sería la que le podrían brindar? ¿Alguno de ustedes, Miguel Ángel, o la verdad es que ella quiera, es una mujer adulta, ¿no? Y creo que ahí pues ya le correspondería a ella tomar una decisión al respecto, ¿no? Si este problema del alcoholismo, que además es muy simbólico lo que dice Julia, o sea, se queda con el alcoholismo del padre. Que ella pudiera entender la identificación que hizo con este papá y a lo mejor hasta la idealización y repite, se fusiona con el padre ahí en el alcoholismo, es como traerlo aquí adentro todavía. Quizás si ella pudiera trabajar esto y entenderlo, a lo mejor podría salir adelante de esta situación. Ahora, a mí me llama mucho, o sea, sí ponemos mucho énfasis en la chica, porque finalmente es la que está con un problema de alcoholismo que es muy grave, pero la otra tiene un enojo. Y el problema del enojo sabemos que es gravísimo porque destruye absolutamente todo también, ¿no? Bueno, las dos ya estuvieron en terapia. La menor continúa con apoyo psicológico, la mayor ya no, pero me dice, ya la veo a la mayor sin resentimiento, pues como que ha entendido, ¿no? Esa enfermedad de su papá.
Y la menor pues sigue con el apoyo psicológico, también ha tenido algunos avances, pero ella sigue con la terapia. Claro, y aquí hay que trabajar desde la resiliencia, o sea, no por qué me pasó todo esto, sino para qué y qué puedo sacar de bueno en esto. Hay muchos niños que no vivieron con su papá y entonces idealizan el papá que iban a tener, ¿no? Un papá lindo, precioso, que nunca se enojara. Y yo le digo, a ver, espérame, es que puede ser un papá también enojón o, ¿no? O una mamá golpeadora. O sea, tú te imaginas lo que no tienes como te gustaría, pero no necesariamente. Y hay que tener o sea, hay niños que viven con su mamá y su abuelita, pero me faltó el papá, pero tienes abuelita, ¿no? O sea, desde lo que hay que trabajar desde lo que hay. Muchísimas gracias, de veras muchísimas gracias. Oigan, y bueno, estamos en el último bloque, es bastante larguito, pero quiero poner sobre la mesa otro tema. Una vez que los papás ya se divorciaron y esta situación queda, y ustedes lo comentaron de una manera como positiva, pero también a veces eso es complicado, dices, bueno, hay 2 cumpleaños, 2 navidades, Hay niños que sacan ventaja, ¿no? Sí, claro. Y una ventaja muy grave, ¿no? ¿Nos podrían hablar de eso un poquito también? Porque esa parte hay que atenderla, ¿no? De repente los papás no saben qué hacer con eso porque en medio de la culpa todo se les permite. No, y además, además usan y manejan, entonces dicen, si mi mamá no me da permiso de esto, mi papá sí, ¿no? Sí. O llego con mi mamá y le digo, es que mi papá no me hizo... y logro cosas, o mi mamá, ¿qué crees? Mi mamá nos pega, y entonces están manejando versiones que les convienen, ¿no? Sí, claro que hay mucha manipulación. Y fíjate lo importante que es lo que mencionas ahora, ¿no? Nos volvemos niños como manipuladores, ¿no? Y obviamente ponemos ahí, nos victimizamos con uno, nos victimizamos con la otra, pero ese no es el problema también. La situación es que se va extendiendo hacia otras situaciones, ¿no? A la parte académica, a la parte también de relaciones interpersonales con mis grupos de iguales, ¿sí? Con otros niños. Finalmente, yo tengo esta ganancia secundaria de que voy a cumplir, obviamente, con mis necesidades. Entonces, lo que necesito, si saco un 5 en la escuela, pues la maestra tiene la culpa, ¿no? Fíjate que yo ahí diría que hay un punto medular que le diría a los padres, no lo pueden dejar de atender. Y claro. es Pues una de las tareas que tienes como pareja separada, que pasaste de pareja parental a solamente ser, de pareja amorosa a solamente ser pareja parental, tienes que mantener una imagen unificada de autoridad. Claro. En el más excelso sentido de la autoridad. ¿Cómo sería en la práctica, Miguel? Una autoridad es una persona, primero, que no falta al respeto. No a los hijos, no, porque yo tengo adolescentes que dicen, si mi papá me dice pendejo, ¿yo por qué no voy a decir pendejo? Claro. Y entonces cuando el papá dice, porque soy tu padre. Es Él te contesta, porque soy tu hijo. Exactamente. Es un problema ético terrible. Terrible. Porque cómo le confrontas eso al muchacho que aquí entre nos me dice, ¿y por qué mi papá no es justo, Miguel Ángel? Tienes razón. Pero si me pongo del lado del hijo, el papá me dice, pues tú eres otro igual que este. Y entonces, uno de los puntos claves para mí es cómo mantener esa autoridad unificada, porque a veces 2 navidades, 2 cumpleaños, es una lucha de poder en el fondo. Yo creo que hay que validar mi estilo. Si yo ya vivo en mi casa, estas son mis reglas. Mi mamá sí me da permiso de dormirme a las 10, qué gusto me da, aquí nos dormimos a las 8. Sí, o sea, no descalificar al otro, pero validar. Y cuando el hijo viene con una queja del otro padre, mandarlo. O sea, es que, ¿qué crees, mamá? Mi papá, pero yo no se lo puedo decir. Y entonces, mi papá, no, a mi vida, yo menos. Entonces tú ve y arréglalo con tu papá. Este no es mi asunto, es tu papá. Ya no tengo yo un parentesco con él, ¿no? O sea, yo soy azul, acuérdate, y él es rojo, o al revés. O sea, sí hay que mantenerse como padres, como dice Miguel Ángel, en autoridad de cuáles son mis reglas. No le puedo pedir al otro papá, por favor no le compres o no le des permiso, o no, yo no, si no pude, estando casada con él. Claro. Tienes razón, pero por ejemplo, en esto que nos dice Miguel Ángel ya no somos una pareja amorosa, que eso es clarísimo, estamos divorciados, pero tenemos que ser la pareja. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Porque dices, bueno, yo ya no tengo nada que ver con él. Él es rojo, yo soy azul, estas cosas las ves con él. Pero para poder ser ese, que sabemos nosotros como terapeutas que es tan importante. Sí, claro. Porque sí es muy, muy importante que puedan ver que
seguimos siendo como una fortaleza ahí. Es que o mira, sea, si las reglas no, que pusimos juntos se van a seguir, lo pero tienes que ¿cómo le trabajar, haces? ¿Cómo le porque haces? lo tienes que trabajar con ellos y acompañar a los padres, los que aceptan tener algún guía, algún acompañante, ¿no? Y que permite la opinión. Porque si no, entras en un conflicto tan severo que es donde los muchachos empiezan a devaluar completamente la autoridad. Y además al padre complaciente, a la vuelta del tiempo, acaban siendo terriblemente agresivos con ese mismo padre. O sea, mira, me tocó hace tiempo un caso de un padre que le autorizaba al hijo decirle bruja a la abuela, ¿no? Y además el papá ¿A su disfrutando. propia mamá? No, a la otra. A la ¿no? otra, Sí, a la otra, obviamente. Claro. Y él le daba risa, ¿no? Le decía, esto se te va a regresar al ratito porque es una autoridad. Tú le estás enseñando que a la autoridad se le puede burlar y ridiculizar y agredir. Claro, en un breve tiempo al hijo al ratito le volteó. Entonces, como padres tenemos que ser conscientes qué principios, qué valores le estoy comunicando a este hijo. Y lo estoy haciendo en el día a día. Y aunque sea mi aliado en algún sentido, no puedo traicionar este sentido de la autoridad. Sé que es muy difícil. Sí. Sé que hay parejas donde no van a poder ni siquiera tener comunicación. Exacto, por favor. No es imposible, e intentémoslo por lo menos, ¿no? Y a lo mejor hasta acudiendo a la ley para que, mira, ya lo vivimos como sociedad, ¿no? Vivimos ¿qué piensas de la autoridad? Hay una prueba de inteligencia que dice, ¿para qué sirven los policías? ¿Sabes cuántos niños me dicen para robar? Sí. O sea, es vergonzoso. O sea, no puede ser que un niño tenga un concepto de eso de la autoridad. Tenemos una tarea en ese sentido y en programas como este de educar y de hablar una y otra vez sobre tenemos que trabajar y cada uno de nosotros en ser unas autoridades dignas, en no decir soy terapeuta y ando seduciendo a mis pacientes. Claro que no. Eso es contra toda ley y norma. Entonces, creo que si como padres, además, vamos siendo congruentes entre lo que digo y lo que hago, y no es fácil, podemos ir haciendo que las cosas vayan mejor. María, yo diría, bueno, de entrada sí, en justo allá iba este tema de congruencia, ¿no? De que puedan sostener sus palabras con acciones, va a ser fundamental, porque me quedé pensando hace rato con esta parte de cuando se les anuncia a los hijos que va a haber una separación, que va a haber un divorcio, y plantearles las cosas de manera también muy idealista. Yo creo que hay que ser muy realistas también. ¿A qué te refieres? Idealista en el sentido de, a ver, como sí mucho también en ocasiones en el afán de aquí vamos a estar y aquí, cuando vimos, por ejemplo, en el caso de Lorena, no puedes tú prometer que la otra persona también va a estar. Haces tus compromisos con lo que tú respondes por los tuyos, ¿no? Pero también respecto a las normas de convivencia, también me parece muy importante que de todo ese como bagaje de creencias, de cómo quiero yo educar a mi hijo, como poder encontrar un poco, porque va a haber otra casa, va a haber dos casas, entonces encontrar un poco los negociables y los no negociables, o sea, y poder sí plantearle al padre, al otro padre, cuáles son mis no negociables, cuáles son las cosas que yo sí quiero o considero importantes para la crianza de este hijo. ¿no? Porque, o sea, podérselo plantear al poderlo otro. plantear. ¿Y ¿a qué te refieres con no negociables? ¿Nos puedes poner uno o dos ejemplos para que sepan los papás? Algo no negociable, no sé, a ver. Tu hijo de 12 años ya quiere echarse su copita. Eso. Y papá dice sí. Y mamá dice no. ¿Qué haces? Claro. ¿No? Y sí, de pronto yo soy medio idealista, pero me parece que tenemos que ir a eso, ¿no? Sí. Porque si no vas buscando esta armonía, pues entonces pásatela peleando. Claro. Pero voy a intentarlo tantas veces como sea necesario y las maneras como sea para poder alcanzar algo. A lo mejor no llego al 100, pero a lo mejor llego al 20. Claro. Y de esta manera, pues, darles una educación diferente a los muchachos. Claro, querías comentar algo. Sí, yo insisto en esta parte del autoanálisis, vaya, ¿no? De podernos cachar en nuestras propias situaciones en cuanto a, bueno, pues esto es enojo. Y obviamente voy a utilizar a los soldados, que son los hijos, en contra de aquella persona. Si tú estás diciendo que es rojo, pues yo voy a decir que es blanco. ¿Sí? Pero esto tiene que ver conmigo, no tiene que ver con los lineamientos establecidos. Y el interés final de los padres, ¿sí? Son los hijos. Claro. ¿No? Ese es nuestro interés en común. Tendría que ser en la parte, ¿no? Sí. Son los hijos y que el bienestar de los hijos hay que procurarlo. Ahora, vamos a crear vías. Si en el matrimonio, en la convivencia, teníamos puntos de vista similares, ¿por qué en el divorcio ya no? Claro. ¿Sí? Porque estoy enojada y no quiero tener nada que ver contigo. Justamente, ¿no? Por eso hay que hacer controlar mi cavernícola, ¿no? que todos tenemos un cavernícola, y esa es mi responsabilidad ética, social, moral y lo que tú quieras, para hacer esta sociedad mejor. Un consejo práctico sería,
Mi papá, no me bañé en casa de mi papá. Y mi papá no me pide que me cepille los dientes. Hacia el hijo sería decirle, pues, dile a papá que te quieres lavar los dientes o cómo te sientes con los dientes sucios, en fin, no, arréglalo tú. A lo mejor, sin el conocimiento del niño, yo le hablo al papá y le digo, oye, este niño está con unas caries bárbaras, si es posible, o sea, con toda delicadeza, atrás bambalinas. No le compro el boleto al niño de, óyeme tú, es el colmo que ni los dientes, porque entonces el niño sabe que tiene un poder y ese poder le gusta. Entonces sí tenemos que ser un poquito estrategas, ¿no? Claro. Sí. Oigan, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Es de una doctora que ahorita les digo el nombre. Terapia sistémica, ¿no? Sí. De Gengetsu, que nos va a dar algunas herramientas. Acompáñenme, por favor. Arteterapia sistémica es un camino muy hermoso que da herramientas tanto para los hijos como para los padres cuando se separan o se divorcian. Esto es un duelo para toda la familia. Entonces hay que ir tratando el duelo según las etapas de vida de los chicos y a los padres se les orienta para que vayan acompañando. De hecho, yo trabajo primero con los padres porque la conciencia adulta es la que más ayuda a los pequeños y platicamos juntos cómo orientar a los hijos, ponemos objetivos terapéuticos que están basados en las leyes de los sistemas y en la física cuántica. La creatividad es uno de nuestros aliados profundos porque ahí es donde podemos desarrollar la conciencia y cualidad interna que Arteterapia Sistémica desarrolla en consultorio, en grupos y en familias. Cuando son padres divorciados o separados, pues hay sentimientos inconvenientes en los hijos, enojo, frustración dentro del duelo, tristeza, cosas que entender, miedo de perder a uno o perder al otro. Entonces vamos haciendo con los materiales artísticos distintas imágenes que nos van ayudando a resolver las etapas del duelo y a comprender que en este duelo se perdió una forma de familia, pero ellos no pierden a los padres. Una familia que viene a un tratamiento de arteterapia sistémica recibe esta ayuda para poder limpiar esos sentimientos inconvenientes y poder hacer una nueva relación de familia. Esta forma de familia murió y viene una nueva forma de relación con papá, con mamá, en el mejor de los casos, o cómo se acomode la familia. Y de ahí se derivan también otros temas como las familias recompuestas, con hijos de un matrimonio de otro. Y entonces esto que no se quedó resuelto a temprana o mediana edad viene a provocar ciertos síntomas posteriores. Alguien que en el momento puede atender los síntomas, entonces es como si fuese un cajón que se abre, se limpia, se reacomoda y se vuelve a guardar con un significado del aprendizaje. Y esto nos fortalece. Yo siempre les digo a los padres que nuestras raíces nos dan fuerza, estén vivos, muertos, disponibles o no. Entonces el trabajo de los hijos cuando hay una separación o un divorcio o la muerte de uno, entonces es juntar ambas figuras en el corazón. No importa lo que nos haya pasado, importa cómo lo tomamos para poder florecer en la vida. Muchísimas gracias a la doctora. Y bueno, ahora sí estamos ya en las conclusiones. A mí me gustaría que cada uno de ustedes nos dijera una frase, algo con respecto a las conclusiones. Adelante, María, por favor. Bueno, yo podría concluir con que para los padres, en la medida en que ellos restauren, en cuanto antes ellos restauren esta parte emocional, resentimientos, sentimientos de fracaso, etcétera, va a ser va a ser más fácil para ellos poder transmitir una estabilidad y una certeza o una constancia también para sus hijos, ¿no? Entonces me parece muy importante que ellos se atiendan como primero, se observen, se escuchen mucho en esta parte emocional para que puedan proveer después de esa misma estabilidad a ellos. Sí, qué importante. A veces también tal vez tendrían que hacerlo desde antes de tomar la decisión del divorcio, porque ¿no? es todo el proceso, todo el proceso. Todo el proceso. Gracias, Mari. Yo llevaría una reflexión primera, entender que en algún momento cuando decidiste compartir la vida con esta persona, este hombre, esta mujer, hubo una conexión en aspectos buenos y positivos. Y si los pierdes de vista, y si tú no estás maduro,
Y si tú ahora la ves como lo peor del mundo, tienes un problema. Y el 50% de la solución de un problema es reconocer que tengo un problema. Si tú no partes de ese principio, vas a estar proyectando y mirando el daño que te está haciendo el otro. Esto que tú estás actuando de manera, yo le llamo regresiva desde esta parte psicoanalítica, o sea, sí nos regresamos, sí nos comportamos infantiles, inmaduros, violentos, locos. Si no te organizas primero, vas a dañar a tus hijos. Y si son lo que más amas en la vida, bien vale la pena invertirle tiempo y dinero a eso para que lo resuelvas. Yo siempre digo, estos psicólogos que dicen hay que darles tiempo, más calidad que cantidad, es un error. Creo que hay que darles tiempo de calidad y de cantidad. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Julia, por favor. Yo les diría, no se vayan a los extremos. Amárrate la lengua para no hablar mal del padre o la madre de tus hijos, porque aunque dejó de ser tu pareja, siempre va a ser el papá, ¿no? Pero tampoco juegues a la familia feliz, que están separados pero se juntan a desayunar, porque esto alberga esperanzas fallidas en los niños que se sienten, viven divorcitis cada fin de semana. Eso, tenemos que hacer un programa justo de eso. Gracias, Julia. Adelante, Diego, rapidísimo. Entiendo todos los procesos de duelo, de pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que tener muy claro que los hijos no son nuestros terapeutas, no son nuestros soldados y no estamos en guerra. Simple y sencillamente hay que unificar criterios como cuando estábamos casados. Muchísimas gracias. Y bueno, a conclusión de este programa, lo que dijeron es restaurar el campo emocional, reconocer que tengo un problema, no se vayan a los extremos y no poner a los hijos en medio. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Hasta luego.